Anaí. Anaí. Blanca. Cynthia. Here, teacher. Thank you, Cynthia. I have Jennifer. Jennifer. I'm Blanca, teacher. Oh, Blanca. Blanca Jennifer. No, Blanca Estela. Blanca Estela. Okay, I already mentioned you, Estela. Sorry, Blanca. Blanca Estela. Okay. Yes. And then I mentioned Cynthia, and then I mentioned Jennifer. It's because I'm writing you here in the order that you appear here. And you appear, aparece no en orden de apellido, sino con la primera letra que tienen en su display name. Okay. That's why Okay. I'm mentioning in this way. Okay, no problem about that. Thank you. I have Joshua or Josue? Joshua, teacher. Joshua. Okay, thank you. Please let me know, guys, because I'm terrible with names. Estoy horrible con los nombres. Entonces, díganme cómo se pronuncian, okay? Remember, names do not follow the rules. Los nombres propios no siguen las reglas gramaticales 99% of the time. Okay. So I have Joshua. Yes. I have Carla Itzel. Okay. I have, who else I have? Thank you. Juan Manuel. Juan Here. Manuel. Thank you. Karime. Here. Thank you, Karime. I have Liliani. Here, teacher. Thank you. Luis Armando. Thank you. I have Nancy Rosas. Here, teacher. Okay, thank you. Have Laura Garcia. I have, who else I have here? Rigoberto. Here, teacher. Thank you. Thank you, Rigoberto. Samantha. Here, teacher. Thank you. Viviana. And Here. I think I mentioned all of you. Did I mention all of you guys? I mentioned all of you? Someone who I did not mention? No? Okay, very good. Thank you. Guys, if at some point you notice that I'm not mentioning because maybe something or any reason, okay, let me know, okay? Remember also that the usage of the camera is all the time, not just when I'm calling the roll, because I need to do screenshots once in a while, and that's going to be your evidence of you being here, okay? Entonces, tenemos que usar las cámaras la mayor parte del tiempo, okay? No es por mí, es part of the rules that your school are telling me to give you, ¿no? Son parte de las reglas que su escuela, su instituto me ha informado que les recuerde, ¿ok? Entonces, para que no haya problemas y que ser teacher yo no sabía or something like that, please let me know, okay? Another thing, if you notice that I'm losing connection or you are losing connection with your internet, please let me know and be patient a little bit, okay? Because, for example, ahorita no puedo ver sus cámaras abiertas, pero no sé si es mi conexión. I'm going to check it, solo puedo ver la mía, but me dice como que I'm losing connection or something like that. So I'm going to be aware of that. So please let me know, okay? Avísenme en cualquier momento como que teacher se está desconectando, algo pasa con usted, we cannot hear you, okay? Let me know, okay? So, guys, today we're going to have the first quiz, okay? The first written and oral quiz and self-evaluation, okay? I'm going to let you know how we are going to do that at the end of the class before we go, okay? So don't worry about that. Remember that last class we entered
Guys, is it possible to you, Viviana? Could you place your microphone a little bit? Yes, Viviana? Thank you, thank you. Please close your microphone a little bit, okay? Sure, sure. If you no problem. If you want to say something, please try to use this function, okay? In order to avoid environmental noises, okay? So, what I was mentioning. Yes, today we're going to have the quiz, okay? At the end of the class, okay? I'm thinking about two things. Probably I want to give you time to complete it here on time, okay? Here during the class. If we don't have enough time, I'm going to ask you for to complete it like after class, okay? But only 20 minutes, okay? For the oral quiz, you're going to send me audio, okay? Through email. Okay, that's the way all of you are going to complete the oral quiz. Don't worry, something very easy. I'm going just to send you like between 3 and 5 questions, and you need to record your voice like, what is the biggest planet in the world, no? Okay, the biggest planet in the world is that. Okay, you can record your whole answer and then send it to me through email so I can check it. Okay, because, well, I cannot take the time to apply the oral quiz directly to each of you. So that's the way that we're going to do it. Okay, but I'm going to remind you at the end of the class. Okay, last class we started the course. Okay, we were talking about, what do you remember, guys, about last class? What do you remember? What we were seeing? Check your notes, okay? If you have your notes, yes, please check. Somebody raise their hand. Blanca, yes, please. In the last class, I see the things uncommon. We talk about things in common, right? Very good. We were sharing some ideas. We were sharing personal information, right? Actually, I asked you to complete this activity, no? Not all of you have the opportunity to say it here in class, but I asked you to post it on Classroom. Another thing, guys, today is the last day to upload pending activities to Classroom. You can do it after class, okay? Don't worry about that. But it needs to be delivered today, okay? Because I'm going to check it. Yes, thank you. We were talking about that, no? Things that we have in common. Okay, very good. What else, guys? Thank you, Blanca. Another thing that you remember that we were discussing the last class? Something else? What else do you remember, guys? At scene. The last class we learned what is either and me too. Here, sorry, either and me too, right? Do you remember, guys, the meaning between or the difference between either and me too? Do you remember? Yes, Blanca. Yes, teacher. Two is también, Yes. and either is yo tampoco o algo así. Yes, right, exactly that. We use them when we want to say that we have something in common with somebody else, right? But it could be positive or negative. For example, I like English. I like it too. Or I hate English. I hate it either, right? That will be the meaning of uh, either or two. Saying that you have something in common with another person, okay? Very good. Thank you very much. By any chance, somebody else entered to the Luis Armando? No, I have you here. Pedro. Pedro? Pedro, is that you? Are you here?
Yes, teacher. Okay, Pedro, were you here the last class? Um, I don't remember very well, but Oh, yes, you were here, uh, right? Yes, you were here. answer. Okay, very Yeah, good, thank you. ¿Cómo, Pedro? ¿No te acordabas si estabas la clase pasada? I'm sorry. I'm a Okay. bad me. Okay, you need to remind me, okay? Because I'm just knowing you, okay? Apenas los estoy ubicando y no sé a quién tuve. Tengo la lista aquí, dije Pedro. And I have you here, no Pedro González. Okay, very good, thank you. Okay, yes, we were talking, thank you, Pedro. We were talking about how to use to and either, okay? Another thing that you Yeah. remember from last class, guys? Um, Question of your name, lifestyle, how family, friends, and Yes. present of be and simple present. Present of be and simple present. Yes, right? That was the most important grammar that we saw on the previous class, right? But that was just a review because it's something that our teacher, I already know that, no? Probably. I don't know. Some of you say, oh, qué bueno que lo estamos viendo otra vez, right? Because it wasn't that clear the first time. No, if you had it in another school or with another teacher. Remember, guys, that you need to study what we see here. That's why I'm telling you guys, if you want to have screenshots, please go ahead, okay? Do your screenshots, okay? And take your notes, okay? That's going to be part of your participation of your evidence, okay? Being here. Yes, we were practicing that, okay? With some verbs, okay? With the verb be and with the helper do and does, right? With which pronouns do we use do, guys? And with which pronouns do we use does? Let's start with do. Pronouns with do. Yes, Blanca. Two is for I, I, um, they, they, and uh-huh, we. sorry, We. we, and You. you. Very good. And with does, we use Carla. He, she, it. And eat. Very good. Thank you very much, girls. This is something that you already know, right? But it's okay to refresh your mind, no? Like, teacher, ay, yo no me acuerdo de eso. Please help me, right? It's valid, okay? That's why we're seeing this review here, okay? We do, okay? With the pronouns I, they, we, Teacher, you. Yes, Rigoberto? disculpe la interrupción. Es que un compañero, se fue a vacunar ayer y le dio, los síntomas, anda Oh con mucho my dolor gosh. sí, Okay. de fiebre, dolor de cuerpo y todo eso. Y me mandó mensaje que no se va a poder unir. Okay, thank you for letting me know. No problem. Sí, Please let me him preguntaban know. Yes. por lo del examen. Okay, please let him know if he could send me an email. Okay, and I'm going Ok, to send him the instructions to complete the oral quiz and everything. Okay. ok, Please let him know. Que me mande un email y yo le mando what he needs or what she needs. Yes. Thank you. ok. Communication is very important, guys. Okay. If at some point you have a situation like, teacher, I'm sad, or I don't know, I cannot be here in class for some reason. Okay. Please let me know. Okay. Give me the reason and let's check what we can do. Okay, no problem about that because that it could be perjudicial for you, okay? Y no quiero que les cause problemas, okay? Pero me tienen que decir qué pasa, okay? Very good, thank you. So we say that we use with I, they, we, and you, we use do, okay? For he, for she, or for it, something, okay, we use does. Very good. Okay, that was the most important thing that we saw on the last class, I think, no? Because it was a review of the grammar.
Okay, now what I want you to do before we start with today's lesson, I would like to play the Kahoot that we did in last class. Do all or most of you have another device or another cell phone where you can play Kahoot? Let me know si tienen otro dispositivo en el que puedan jugar Kahoot, because remember that you need to use the one that you're using to see the screen, to have the class, and another one to answer. Do you have another cell phone or another tablet or another device? Yes, most of you. Please let me know if somebody do not have it, okay? So I will take that in consideration, okay? Now, guys, we're going to start playing that, okay? Just give me a second so I can start the Kahoot, okay? Just give me 1 second here. Okay. Where is my... Okay, just give me 1 little second. I don't know what's happening here. We're going to practice the present of be, okay? So, give me a second, please, please, please. Okay, there we are. I'm about to share my screen, guys. Please have your second device ready, okay? I'm going to share my screen in a second. Now, please let me know if you can see it. Can you see me? Okay, very good. Thank you. So please, guys, start joining the Kahoot, okay? That's the first thing that we're going to do today in order to practice to review the grammar that we saw in the previous class. Remember, the purpose of this activity is not winning, okay? It's just a refreshing thing, okay, about the grammar, okay? If somebody's trying to enter, please let me know, okay? I have Anaí, Atsin, Cynthia, Manuel, okay? I give you a few seconds to the rest of you to join the Kahoot, okay? Please let me know when you're ready so we can start the game. Okay, most of you are joining. We have only 9. If you want to close your camera a little bit, just for this moment, it's okay. Si quieren cerrar su cámara solo por este momentito, porque a veces mucha multimedia nos alenta un poco el internet, ¿ok? Yes. Miguel Ángel. Hola, teacher. ¿Me permite antes que está un poco lento mi internet? Yes, no No. problem. Of course, claro que sí. Yes. Okay, we have 11. We have 12. Let me check how many students are we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Teacher, 17, 18. Yes, Rigoberto? ¿me podría mandar el link otra vez? Es que no lo encuentro. Okay, there's no link to this. You just need to enter to Google and put that page. Entrar a www.kahoot.it. Nada más. On Okay. Google. Yes. And there's a page that is going to ask you for a pin. La que te diga, inserte pin aquí. Ahí le das clic y te aparece la pantalla. So you just need to enter the number. Con ese clave, con ese número, ya te deja entrar a esta sesión. Okay? Somebody else is trying to join in? Okay. Somebody else who's going to join? Let me know when you're ready. Okay, Miguel is there. Thank you. 13.
Rigoberto. Okay, I think we are all right. Okay, not all of you are here, probably because you cannot or have another device. So I'm going to click start, okay? Here we go now. Present simple and present of be. Okay, let's start. Blank, John in the garden. Easy, guys. When we make questions, remember, we switch the position of the be verb and the noun. John is he, and it's a singular. Which is the be verb that we use with he? Yes, we use is. Why we use is, guys? Why is the correct answer? Yes, Blanca. Because John is he. Because what, sorry? John is he. Blanca? John is he. Blanca, I think you're being cut. Creo que internet se está cortando un poquito. Sorry, teacher. Can you repeat it? Because John is he. Is he? Okay, very good. Blanca, I think you're having two different accounts. Tienes dos cuentas abiertas y te hace echo. Okay, tal vez, yes, be careful with that. Okay, very good, thank you. Let's move on to the second one, okay? You, blank, reading the newspaper. The helper that we use with you. We just mentioned it. Here we use a helper, not a verb. Okay, very good. You don't like reading the newspaper. Why don't like, guys? Why don't? Why don't? ¿Por qué esa? Why don't? Why don't is the correct one? Yes? Yeah. Yes, right? And so here we have the do, but in negative, right? And it's the same thing. Okay, very good. Thank you. I want you to reflect on the answers, guys. Quiero que reflexionemos, ¿no? No solo porque le atinamos or something like that, ¿no? I'm choosing this because I think this, ¿no? Aunque a veces diga, ok, yo me equivoqué, no coincidí, pero siempre tener razón de su respuesta. ¿Por qué digo lo que digo, no? Why I believe that, ok? Thank you. Number 3, I blank thirsty, but thanks. I cannot help you that much with this one because I don't want to give you the answer.
The image can help you a lot. I am not thirsty, but thanks. What is the meaning of thirsty, guys? Sediento. Sediento o tener sed. Yes. I am not thirsty, but thanks. No estoy sediento, no tengo sed, pero gracias, ¿no? Y estaba el alcohol. Okay. Very good. Thank you. Next one. Blank. To school. How many people do we have here? We have more than one. And we are not including us, so we use they, right? But this is a question. Okay. How can we say, ¿van ellos a la escuela? Mm-hmm. Do they go to school? Yes, very good, right? Because we're using they. And with they, we use the helper to in simple present questions, okay? With beaver, okay? Thank you. Number 5. They blank English really hard. Miren, ahí están ustedes. Paying a lot of attention. Remember, simple present, okay? The simple present, we can also see it in verbs, not only with the be verb or with the helper. También se puede con los verbos en presente simple. They blank English really hard. They study English really hard. Simple present, okay? Very good, thank you. Next one, number 6. Blank, too early? Question. And that's the only thing I can say. Mm-hmm. First person, question. Mm-hmm. Simple of be. Mm-hmm. Am I too early? Why am I too early, guys? Why this is the correct one? Mm-hmm. Yes, Karime? Temprano. Yes, but why am I? Porque esa es la respuesta correcta. Mm-hmm. Yes, Blanca. Because I is a first person. Yes, ¿y qué pasa con am? The auxiliary for I is am. Yeah, the beaver, right? El auxiliar es do and does. El am sería el verbo be, right? Y con I solo podemos usar el verbo be in this context.
am, right? Pero lo ponemos invertido porque es pregunta, right? Si digo, I am too early, esa sería una afirmación. Yo estoy muy temprano, pero la pregunta es, ¿estoy yo muy temprano? That's why it's in this way. Okay, very good, thank you. Next one, number 7. Jay and Bob blank together. Simple present. Jay and Bob. Which pronoun can we use with Jay and Bob? They. They. Ok, ahí está la clave. Okay. Work. Why work and not others? Remember, guys, this is a key. A key that I can give you. A clue, no? Una pista here. Cuando vean, first you need to identify the subject. Jay y Bob, ¿cuántas personas son? How many people? Yes? How many people are? 2, ok. Jay y Bob, ¿nos incluye a nosotros? No. No, ¿verdad? No estamos diciendo Jay, Bob y yo. Entonces es solo un ellos. Ellos es they. El auxiliar que usamos con they. Do Do. or are. Ok. No, are es el verbo be. Auxiliar sería do o does, nada más. El is, el el are, esos son verbos be. Auxiliares son does, do and does. ¿Ok? Sabemos que con el they, si hablamos de auxiliares, usamos el do. ¿Ok? Cuando no hay un auxiliar, que nada más viene un verbo, el do y el does, la mayor diferencia sería que el does lleva una S, ¿no? Cuando vean un they y vean un verbo, el verbo en simple present no va a llevar S, ¿ok? Ahí está la clave. El work sería como el do, por así decirlo, ¿no? El does sería el works, ¿no? Que lleva la S como el does, ¿ok? Pero sabemos que con they no va does, va do, ¿ok? That's a trick that can help you, ¿no? Puede ayudarlos a identificar cómo, dónde está eso, la correcta, ¿no? ¿Ok? It's not just guessing, ¿no? Traten de encontrar el patrón, the hidden pattern, ¿no? Que no está tan escondido, right? I'm just letting you know how can you identify it easily, ¿ok? Very good, thank you. Next one. Blank shopping every single day. This is a question for a second person. Here we will use a helper at the moment of making a question. Si le preguntan a su amigo esto directamente, ¿su amigo qué pronombre sería? Segunda persona. And that's it that I can say. Time's up. Yes, very good. Do you go shopping every single day? Segunda persona, you. Con you usamos el helper do. It's a question, lo invertimos de lugar, right? En lugar de decir, you go shopping every single day, ¿no? Afirmación. Do you go shopping every single day? That will be a question, okay? Very good.
Next one. Number 9. We blank a new office. Simple present negative. Very good, thank you. We don't have a new office. Nosotros no tenemos una nueva oficina, ¿no? Presente simple, negativo. Okay, very good. Number 10. I'm sorry, but she blank very busy. Easy. Very good. Thank you very much. I'm sorry, but she is very busy. Let me tell you something real quick, guys, here, okay? Here there's two possible answers that are correct. Hay dos respuestas correctas aquí. Gramaticalmente correctas, grammatically correct. But one is correct because of the context, okay? We can also say, I'm sorry, but she isn't very busy, okay? And it's correct. Gramaticalmente decir, lo siento, pero ella no está muy ocupada. Gramaticalmente es correcto, pero en el contexto no es correcto, ¿no? Because we saw the picture with the girl that he was like doing a lot of things. So that's why is the only correct answer, ¿no? En otro contexto, la de isn't sería como también correcta, porque está bien escrita, está bien estructurada, está perfecta, right? Pero no es el contexto, right? That's not what we want to say. We want to say that she is very busy. Ella sí está ocupada, ¿ok? Pero nada más para que vean eso, ¿ok? Just a little note, que diga, teacher, entonces si digo que alguien no está ocupado, no es correcto, sí es correcto, but it's depending on the context. That's why we have the pictures there, ¿ok? Very good, thank you. Let's check the next one, please. We almost finished this. 11. Blank in London at 7 p.m. local time. Second person. We need helper. Llegas a Londres a las 7 p.m. hora local. How can we say that in English? Very good. Do you arrive in London at 7 p.m. local time? Very good, of course, right? Second person with helper at the beginning. Question. Okay. Number 12. Okay. I think we already saw this one, no? Wolfgang Amadeus Mozart. Blank, a German composer. Negative, but which one? Which pronoun can we use? He is a what? It is a I, you, he, she, it, they, we.
isn't. Okay, here we use is a simple present question. Wolfgang blah 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 isn't a German composer. This is a he. And with he, we use the be verb is. But we only have the option in negative, so we need to pick the option in negative, no? Of the be verb is. Isn't. He isn't a German composer. Él no es un compositor alemán. Okay? Porque ese nombre está muy difícil de pronunciar, ¿no? So we can use only he. Okay? Very good. Next one, number 13. I blank here in the summer. The helper that we use with it. Once again, two possible answers, grammatically speaking, but only one in context. Look at the picture. Look at that window. Mm-hmm. Oh, but remember that we haven't seen the ing here, okay? Simple present, okay? It doesn't rain here in the summer, but in the picture it was like raining, ¿no? Como que llovió en la picture, pero no podemos usar el does raining, okay? No es correcto in that way. Okay, aunque queremos decir que llueve, no está gramaticalmente correcto escrito. Okay, so that's why we need to pick the first one. Does. It does, but here we have it in negative. It doesn't rain here in the summer. No llueve aquí en verano. Okay, very good. 14, we almost at the end. She blank from Spain. Be verb. Mm-hmm. Second person, we have a she. Mm-hmm. Okay, very good. She isn't from Spain. Okay, remember the verb that we use with she is. Okay, or isn't in negative. Okay, very good. And the last one, guys. What blank in the morning? This is a difficult one. Remember that word do is not only a helper, it's also a verb, but depends on the position. La palabra do no nada más es helper, auxiliar, también es un verbo, pero depende de la posición en la que está. ¿Ok? What? ¿Quién es Jake? ¿Qué pronombre usamos con Jake? Which pronoun? Mm-hmm. Yes, perfect. What does Jake do? Aquí, ¿qué es el do? ¿Es un helper o es un verbo? Verbo. Verbo, yes, right? Y Jake sería un he, y con he llevamos does para question, ¿ok? ¿Qué es lo que Jake
hace in the morning? What does Jake do in the morning? Ok, entonces hay un truquito en el juego. Be careful, ok, with the position of the words, ok, especially with the do. El do, ¿cuándo es un helper? ¿Cuándo es un verbo? Ok, very good. If we have it before the noun, si lo encontramos antes del sustantivo, generalmente siempre va a ser, generalmente, un helper. Si va después, va a ser un verbo most of the time. Not always, but a lot of times. Okay? Very good. Thank you very much. I'm going to close this, guys. Okay? Was it easy? Difficult? What do you think, guys? Something in between? A little bit so. Okay, very good. But it was a review, okay? Something that you already saw previously, okay? Now, let's go back and let's start the lesson that we have for today, okay? Let me move on to here. It's cold tonight, okay? Can you see my screen now? Yes, teacher. Okay, thank you very much. What are we going to learn today here? Okay, how to start a conversation. Okay, let me have you. Miguel or Moguel Díaz. Ana Gabriela. Okay, I think she's not in this course. Do you know Sorry, her? teacher. Miguel? Sí, era yo, solo que me conecté en la compu de mi hermana. Okay. Very good. Let's continue with it. It's cold tonight. What are we going to learn this lesson, guys? How to start a conversation. You know, sometimes, let me ask you, is it difficult for you to start a new conversation with somebody, guys? Let me share something different, okay? So we can stay in context here, okay? I'll have it here in a PowerPoint. Let me know once again if you can see my screen, please. Yes, teacher. Yes? Okay, the same lesson. We're going to learn how to start conversation with people that you don't know or use actually to give new or surprising information. Those are the most important things that we're going to see today. Okay, guys? So when we meet new people, guys, is it difficult for you to start a new conversation? Let me know. Cuando conocen a alguien for the first time, is it easy or difficult for you to start a new conversation? It's difficult Why is difficult, Blanca? because how do you say tímida? I am shy. I am shy. Really? Yes. I cannot believe you. Siento que no te puedo creer, pero okay, very good. Yeah, sometimes it's difficult, right? Sometimes we feel like shy, like, ¿cómo le pregunto? ¿Qué le voy a decir? Right? Something like that. Okay, very good. Thank you, Blanca. The rest of you guys, supongo que para los demás es muy fácil, right? Or what can you tell me? No, No? It's difficult? yes, Why? because I am shy. Shy also? Okay, very good. The rest of you guys, what can you tell me? For me, it's very easy the second time. Really? The second time? Yeah. And what about the first time? Well, I mean, if the second person is very shy, I try Okay, to speak a lot of things with she or he. But okay. So, if she is very, very, very shy, I don't know uh, who initially
a conversation. To start a conversation. Yeah. Okay, okay. But, well, for example, what do you do with your teachers when you meet them for the first time? Um, it's very easy to start It's the easier. conversation It's with my easier teachers. with the teachers? Why? Yeah, Why it's I don't easier know. with porque tenemos Us- que hablar, no hay de otra? yeah, Maybe. usually, Okay. usually, I have a conversation with my teachers all the time. Okay, so it is not difficult. Yeah, Okay, no, it's not. maybe because we have an idea how this person is going to be, ¿no? Or react. Yeah, Sabemos que un teacher va a ser polite, ¿no? Most of the time, I will say, ¿no? Que nos va a hablar usually. muy bien, nos va a hablar bien, ¿no? I would like to say that always, ¿no? Pero yo no soy los demás teachers, no los conozco, right? So, I'm talking about in general, ¿no? Some teachers, they give us that confidence, ¿no? Algunos de esos teachers nos dan la confianza to talk, ¿no? About anything that we want or to start a conversation with them, ¿no? But people in general, sometimes it could be difficult for some people, ¿no? Starting from us, ¿no? That we are shy. Because, for example, if you're not shy, but the other person is shy, is going to be a little bit more difficult for the one who is not shy, right? Como, ¿cómo le saco las palabras a esta persona, right? How can I make them feel comfortable? ¿Cómo hago que se sienta cómodo, no? Just the moment to say hi, ¿no? Hay gente que le decimos hi. Oh my gosh, que no me diga hi, ¿no? Lo tengo que saludar de vuelta, ¿no? ¿Por qué me saluda? I don't want to do that, ¿no? It's difficult sometimes, and it could be more difficult if we don't know which words to use or which expressions to use to break the ice, para romper el hielo, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué podemos decirlo, no? In English to start a conversation, you know? So yes, it could be difficult for several times because we're shy, because we don't know the other person, we don't know how they're going to react, si va a creer que soy un igualado, si va a pensar que soy feo, si va a decir, ay, no te me acerques, o no le va a gustar lo que a mí me gusta, I don't know, right? But nada, no pasa nada, right? So at the end nos dicen, bye, no te quiero hablar. Okay, thank you very much. I'm going to talk about to another person. You're not the only one, right? But we need to make an effort not to make, when we make new people, right? Alguien tiene que comenzar, ¿no? Alguien tiene que ser, okay, I'm going to be the first one, ¿no? Especially when we notice that the other person, when it could be a little bit more difficult, ¿no? Vemos que unas personas que quieren, pero les cuesta trabajo, ¿no? Y sabemos que nosotros podemos, let's try, ¿no? Vamos a jalarlo, darle el empujón, ¿no? And yes, so, but how can we do that in English, right? Okay, now we're going to check something, okay? Here. First, when we meet a new person for the first time, guys, what are good topics to talk about when you meet someone for the first time? Check the boxes. And here we have several options, okay? Cynthia, can you help us reading the options? Do I have Cynthia here? No? Cynthia? Yes, teacher. Can you help us reading the options? Jennifer, can you help us reading the options? Yes, teacher. Thank you. Your salary, Mm-hmm. your family, Mm-hmm. the weather, Mm-hmm. sometimes appearance, Sometimes?
Can you please Sound? read? Okay, someone's. Someone. Someone's what? Someone's Mm-hmm. appearance. Appearance. Very good. Next one. Your health. Your health. Uh-huh. Your health. Where you live. Where you live. Mm-hmm. Where you live. Your problems. Mm-hmm. Things you see around you. Around you. Around you. Okay, very good. Thank you very much, Jennifer. So these are some topics that we can use for the first time, or not all of them. You're going to tell me, okay? What is your salary, guys? What is the meaning of your salary? Mm-hmm. What is the meaning of this? Your salary. Salario. Salario, tu salario. The next one, your health. Yes, okay. Pedro, Tu salud. tu salud, your family. Tu familia. Yes. Where you live? At sin? ¿Dónde vives? Donde vives? The weather? El clima. Karime? El clima. Your problems? Blanca? Sus problemas. Yes. Someone's appearance? At sin? La apariencia de los demás. O de alguien, right? Very good. Things you see around. Pedro? Cosas que ves alrededor tuyo. Yes, very good. So, which of these are good topics to start a conversation with someone that you meet for the first time? Please check the ones that you believe, okay? Or write them down in your book if you want to, in your notebook, okay? En su cuaderno, los que crean que son buenos temas para conversar por primera vez with someone that you just met, okay? Okay, Cynthia, I'm reading here your comment, no problem. So, who would like to tell me, guys? Okay, your salary. Is this a good topic to start a conversation for the first time with someone that you don't know? No, why not? Tell me why not. Mm-hmm. Who would like to tell me why? Why this is not a good topic for you to start a conversation for the first time? Blanca. Eh, how do you say aburrido? Boring? Okay. Is this topic is boring? It's boring for you. Okay, very good. Thank you. Another reason. ¿Por qué discutir sobre nuestro salario? It's not a good idea or it's not the best topic for you. Luis Armando. Yes. Oh, then, yes. It's not a good idea. Okay, very good. Thank you. What about the next one? Your health. Is this a good topic to start a conversation for the first time? Sobre tu salud. What do you think? Mm-hmm. Yes, no, why? Your health, tu salud. What can you tell me, guys?
Nancy? Your health um is not um, um, apropiado. Is not appropriate? Yes, because don't um, meet a person and starting conversation is very simple. Okay, it's kind of simple. Okay, or sometimes it could be something very personal, right? Puede ser un tema muy personal, la salud. So Yes. probably it's not the best idea to start a conversation, right? Okay, very good. Thank you. What about the next one? Your family. Is this a good topic to start a conversation with someone new? What do you think, guys? Mm-hmm. Blanca. Yes, it's Wh- a good mhm. topic because Why? mm, I can question to how many brothers Do you have? yes. Okay, yes, right. It could be a good topic, no? How many questions, how many brother, how many siblings, no? When we say siblings, we include the brothers and sisters, no? ¿Cuántos familiares o hermanos, hermanas tienes, no? Do you have a lot of sisters? Do you have a big family? Do you have a small family? Probably it could be a good topic. Okay, very good. The next one, where you live, donde tú vives, ¿no? O el lugar de donde uno viene, ¿no? Is this a good topic to start a conversation for the first time? What do you think, Pedro? Um, yes, it's a good idea. Start the conversation with this question. Do Why? you can ask, I don't know, uh, where do you live? Do Where do you you like your live? neighborhood? Do you go Mm-hmm. around your neighborhood? I don't know. Yes, right. What It's about perfect. your neighbors? ¿Te gustan tus vecinos? ¿Son molestos? ¿Estás seguro donde vives? Do you live in this city? Or are you coming from another place? Right? It's a good topic, I think. No, it's not that, no es tan personal, no es tan invasivo, y tampoco está muy like out of context, right? It's very like para cualquier conversación se puede aplicar, ¿no? To start a conversation when you meet someone for the first time. Okay, very good. What about the weather? El clima. Is this a good topic to start a conversation? What do you think? No, Why not? this topic is boring. It's boring. Okay, very good. Thank you, Karime. The rest of you guys, what do you think about this topic, the weather? At Sin. No, because it's personal and I don't know the people. Ok, ¿crees que el clima es un tema personal? No, and your problems. Your Sorry. problems. Yes. Okay, and what about the weather? ¿Qué hay del clima? Is that a I good topic? think maybe. Maybe. Uh, and how do you say depende? It depends. It depends in the day. Depends on the day. Okay, Mhm. very good. Okay, thank you. Pedro, what about the weather? I think that it's the good for start the conversation. You think Only it's good? for start the conversation. Yeah, Okay, because just it's mhm. raining, no?
Well, I'm going to go to my house. I don't know. Okay. It's only for the start. Okay, it's a good icebreaker, ¿no? Un buen rompehielos, ¿no? La vieja confiable. Oye, está haciendo mucho calor, ¿qué piensas tú, no? Oye, como que está lloviendo mucho, ¿no? What do you think, no? Oye, como que viene un tornado or something like that, como que me va a caer un rayo, or something like that, ¿no? Okay, very good, thank you. What about the problems? Some of you already say that it's personal, okay? Carla? Not it can be uncomfortable. It can be Very uncomfortable. Yes, for some people it can be uncomfortable, ¿no? Como, a ver, cuéntenme sus problemas, ¿no? Something like that, okay? It will be like, bueno, well, probably we're going to feel uncomfortable, right? Okay, very good. The rest of you guys, what do you think? No. Why no? Is topic personal? Personal or sensitive, ¿no? Un poco un tema sensible, right? For some people, ¿no? But you know, I noticed that we Latin people, los latinos, nos gusta hablar mucho de nuestros problemas, ¿no? But with people when we already have the confidence, ¿no? Que ya tenemos un poquito de confianza, right? Not for the first time, probably, or some people on the first time, ¿no? When you go on the public transportation, que te sientas al lado, luego una señora comienza a contarte sus problemas, ¿no? Or something like that. It can happen, yes, so for some people, it depends the person, right? Okay, very good, thank you. What about someone's appearance? Is that a good topic to start a conversation for the first time? What do you think? Como alguien se ve, su apariencia, su aspecto. Is that a good topic? Luis Armando. Mm-hmm. Mm-hmm. Yes, right, probably. Mm-hmm. Mm-hmm. Yes. Yes, right. It's an icebreaker, but depending on how you handle the topic, ¿no? Es un tema, hay que tener cuidado, depende cómo lo manejemos, ¿no? Si decimos, hey, look at that person. It will be like, probably the other person is going to say, oh my gosh, you're very mean, ¿no? Qué malo eres, ¿no? Why are you criticizing others, no? But instead, if you say a nice comment about somebody else's appearance, it's going to be different, no? Like, hey, look at that person, no? That jacket that he's wearing, it looks very nice on him. Or very nice on her, right? Oh, look at those shoes. Oh, look at the hair. It's colorful and it's beautiful, no? Something like that. It's depending like how you use it, no? Tiene que ver cómo usamos el tema. Okay, very good, thank you. And the last one, things you see around. Lo que ves alrededor, cualquier cosa, ¿no? Que el clima, que la casa, que la calle, que la gente. Do you think it's a good topic to start a conversation for the first time? What do you think? Mm-hmm. Yes, no, Luis Armando? Yes. Ajá. Like an icebreaker only, ¿no? Solo como para romper el hielo, right? Okay, very good. Thank you very much. Somebody else who wants, Liliani, yes. Yes. Mm-hmm. Why to make talk
and not bored. Yes, okay, yes, okay, that can also works, right? We can have a topic about anything that we can imagine, ¿no? But there's some more general than others, ¿no? Hay unos más generales que otros. And then we start from them and then we move on to other topics, ¿no? From the general to the particular, ¿no? De lo general a lo particular, ¿no? For example, talking about someone else's conversation, we can say a nice comment about someone else's appearance, no? And then we can start talking about clothes, no? And then we start talking about our taste in clothes. And then we're talking about music and so on, ¿no? Ya nos vamos por un camino, ¿no? Dijimos un comentario del cabello del chico de allá y luego alguien dijo, oye, a mí también me gusta. Oye, yo me hice el cabello el otro día. Oye, ¿en serio? ¿Y cómo te lo hiciste? Ah, ok. Y me lo puse con este traje. Oh, really? Where did you buy it? Y así nos vamos, right? So we go from the general to the particular. Okay, so these are just general topics, no ideas on how to start a new conversation with somebody. Okay, but there's other comments that we can do. Okay, here we have a small conversation that I want you to help me reading here. For this, I need 2 volunteers. Please raise your hand. One is going to be Eve, and the second, okay, Pedro and Blanca. Thank you so much. Pedro, you're going to be Eve, and Blanca, you're going to be Chris. Is that okay? Okay. Okay, the rest of us, we're going to pay attention to you, and then I'm going to read it in order for you to hear me and pay attention to the pronunciation. Okay, let's start. Oh, it's cold tonight. Yeah, it is. But actually, I kind of like cold water. You do? Really? Boy, there are a lot of people out here tonight. Yeah, it gets pretty crowded on weekends. Do you come here a lot? Yeah, I do, actually. So, are you a big hip hop fan? Yeah, I am. Are you? Actually, no. But brothers in the band tonight. Oh, really? Cool. By the way, my name's Chris. Nice to meet you. I'm Ib. Okay, very good. Thank you very much, guys. So here we have an example of a small conversation about 2 people meeting each other for the first time. Okay, I'm going to read it once again. Please follow me, okay, in the pronunciation. By the way, remember that for these conversations, we have an audio, okay? You can look for this audio on Google Classroom, okay? Buscan el número de unidad, el letra de lección, no, número de unidad, número de página, letra de lección y número y letra de ejercicio, okay? In that way you can find the audio, okay? We're still in the first unit, no, of this course. So Eve says, oh, it's cold tonight, and Chris answered, yes, it is, but actually I kind of like cold weather. Do you? Really? Boy, there are a lot of people out here tonight. Yeah, it gets pretty crowded on weekends. Do you come here a lot? Yeah, I do actually. So, are you a big hip hop fan? Yeah, I am. Are you? Actually, no, but my brother's in a band tonight. Oh, really? Cool. By the way, my name is Chris. Nice to meet you, Chris. I'm Eve. Okay, if you notice they're making line, ¿no? To enter to a concert, como que están en una fila para hacer un concierto, ¿no? Para entrar a un concierto. And in those places or in those kind of settings, you can also talk with the person on the other side, ¿no? Como que en las filas podemos conocer a gente, ¿no? Because we're waiting there for long hours and then like, and then we start chatting with the next person, no? So this is what's happening here, very similar. Okay.
Do we have new vocabulary here or questions in this conversation, guys? Everything is clear. Let me know if you have a question here in this conversation. What is crowded? What is crowded? Crowded? At Es como una corona o algo así, ¿no? crown, pero aquí dice crowd with D. Crown es corona. Concurrido. But here it says crowd. Yeah, concurrido. What is concurrido? With a lot of people. A place where there's a lot of people. Una multitud. Un lugar con mucha gente, ¿no? Crowded. Crowded es la multitud, ¿no? El gentío. ¿Ok? That will be. Dice como si está muy pretty, crowded. Pretty, la palabra pretty, además de significarse bonito, también puede significarse como un very. ¿Ok? Muy crowded, ¿no? Muy concurrido, okay? So, yes. Another word that is new for you here. No? Okay, let's check the information that we have here. Laura, do I have Laura here? Laura, not here? Laura? Yes, teacher. Laura, can you help us reading this, please? Laura? Did you notice? Yes. How if starts a conversation with a stranger, she talks about the things around them, like the weather in the club, and ask general question, fin example in the conversation. Okay, very good. Thank you very much, Laura. So here is explaining the purpose of this conversation. It says, notice how Eve starts a conversation with a stranger. She talks about the things around them, like the weather and the club, and asks general questions. Find examples in the conversation, ¿no? Observa cómo Eve comienza la conversación con un extraño, ¿no? Ella hace preguntas sobre cosas que hay alrededor de ellas, ¿no? Como que hay mucha fila, que está haciendo mucho frío, como que hay un gentío, ¿no? Y cosas por el estilo. Y luego también hace preguntas más generales, ¿no? And here we have one, ¿no? Como que hace mucho frío aquí, ¿no? ¿Vienes aquí muy seguido? Right? It's cold here tonight. Do you come here a lot? These are very general questions, ¿no? Porque están como afuera y she's like cold y como que le dice al de al lado, como que hace mucho frío, ¿no? Oiga, ah, sí, no, pues que sí. ¿Y usted a qué viene aquí? Oh, yo vengo a un concierto. Oh, ¿en serio? Yo también vengo aquí. And then they start a conversation, no? Talking about more things, no? So this is a way that you can start a conversation, guys. You don't need to know big things, no, or very complex topics. Just start talking about small things or very general things, like the ones that we mentioned before, no? About things around you, no? About something that it's happening, about the weather, right? Or just indirectly, ¿no? Como que así como a voces, como que, ay, qué frío hace. And then somebody's going to say, yeah, it's very cold, ¿no? Y luego alguien contesta por ahí a la lejanía, ¿no? And then you can continue the conversation with that person, right? So every time that you want to start a conversation with someone that you met for the first time, start with general topics, the same ones that you will use in Spanish, but in English, no? It's the same way.
There's no big difference. But I suggest you to avoid. What is avoid, guys? Avoid. Let me write it here. What is avoid? What is avoid, guys? What is the meaning of that word? Avoid. The one that I wrote here in the chat. Yes. ¿Alguien ya buscó qué es avoid? Es evitar. Evitar, okay? Every time that you meet someone for the first time, guys, try to avoid, in a general suggestion, very particular or sensitive topics, no? Because some people can find it like uncomfortable or disrespectful, okay? Or asking very personal questions about themselves, ¿no? Intenten evitar temas muy complejos, okay? Or very sensitive o muy sensibles para la sociedad en general, ¿no? O muy personales, right? It's not the best idea because you never know how the other person is going to receive it, ¿no? For example, ¿no? Talking about someone else's sexuality, ¿no? Preguntarle a alguien, oye, que estás en la fila de las tortillas, ¿no? Something like that. La fila está muy larga, ¿no? Y está muy soleado, ¿no? Y te volteas con el de al lado y le dice, oiga, ¿y usted cuál es su sexualidad? What happened with this person? ¿Qué le pasa a esta persona, right? It's very como, okay, I understand your question, entiendo perfectamente Spanish or English, but it's a very personal question or it's a question very out of context, ¿no? Una pregunta muy fuera de contexto, ¿no? Me estoy yendo a los extremos, I know. But it's what I mean, ¿no? Try to talk or to start a conversation with very general topics, even if sometimes they seem like dumb, ¿no? Aunque a veces digan, ay, pues teacher, hablar del clima está como muy soso, ¿no? Como que qué aburrido or something. But it's just an icebreaker because the first thing that you want to know is if the other person wants to talk with you back, ¿no? Lo primero que necesitas saber es si la otra persona tiene la disposición de hablar contigo de regreso, ¿no? Si te dice tal vez como, sí, y se da la vuelta, what are you going to understand? Que dices, ay, aquí hace mucho calor, it's very hot today. Y la otra persona dice, oh, yes. Y se voltea para otra parte, ¿no? What are you going to understand with that gesture? ¿Qué vamos a entender con ese gesto? Sin decir nada más, porque contestó el comentario. Pero, ¿qué entendieron ustedes? What are you going to understand? Que no quiere hablar. Que no quiere hablar, pero nunca me dijo que no quería hablar conmigo, right? But you can understand because of the context. El contexto, los gestos, los manerismos can tell you a lot about the other person. So, starting with these easy topics or general topics are going to let you know, te van a dar la información más importante de la otra persona, ¿ok? No queremos saber tal vez si la otra persona también tiene mucho calor o mucho frío. Tal vez queremos saber si está dispuesta a tener conversation with us, ¿no? A lo mejor tenemos ganas de hablar nosotros y no sabemos de qué y preguntamos sobre el clima, ¿no? Y la otra persona dice, oh, yes, it's very hot today, but the other day it was rainy and it was crazy, ¿no? Entonces, ok, ya me está contando más de algo que yo no le pregunté. Me dice, oh, sí, hoy está muy soleado, pero el otro día, ¿sabe? Estaba lloviendo y estaba muy feo, ¿no? So, that it's telling you more, ¿no? Sí, te está diciendo que está lloviendo, pero ¿qué información estás obteniendo también? Que la otra persona sí tiene disposition,
disposición to continue the conversation, ¿no? De continuar la conversación. Y ella le contesta, en serio, yo no estaba aquí en esa ciudad ese día, no sabía que llovió tanto. No, pues sí, fíjese, estuvo bien fuertísimo, ¿no? Se murió quién sabe cuánta gente. Oh my gosh, I had no idea. And then you start to continue the conversation, ¿no? De un tema tan sencillo como it's very hot today. Está muy soleado hoy, right? So, you can always use those type of things, ¿no? Ahora sí, la vieja confiable, ¿no? El clima, the weather, or things that are happening around you, okay? Questions about this, guys? ¿Preguntas hasta aquí? No? Very easy. Ya sabemos todos cómo start a conversation in English. Yes, teacher or no teacher? More or less, Blanca, the rest of you? Yes? More or less, teacher. More or less. Okay, guys, please. I want answers from all of you, okay? Si no escucho respuestas, voy a pensar que nada más hay dos personas en esta clase, okay? And you don't want me to think that, okay? Ustedes no quieren que piense eso. So, please try to answer if you understand or if you do not understand, or if you want me to repeat something, I can repeat it. Puedo repetirlo, okay? No problem about that. So here on the screen, we have a small exercise, okay, to continue with this topic. Think of a situation where you could use each conversation started below, compare with a partner, then role play, okay? Here, number one, it says, the flowers are beautiful, huh? I love the spring. ¿Dónde podemos usar este tipo de comentario? ¿En qué contexto? Las flores están bellas, están hermosas, ¿verdad? Amo la primavera. ¿Dónde? ¿Dónde podría yo hacer este comment? ¿En la fila de las tortillas? Probably not, right? Probablemente no. ¿En una banca en un parque podría hacer un comentario como este? Yes. Probably no, because it's a place where probably you're going to see flowers, no? You're going to enjoy the weather, you're going to see the season, ¿no? Vas a ver qué bonito está el clima, los pájaros cantan, Blancanieves está por ahí, ¿no? Something like that. So it's a good comment for the context, okay? So what I want you to do now, okay, and all of you are going to have different answers, is to put a situation here where you can use these icebreakers. ¿En qué lugares o en qué situación podemos usar estos rompehielos? ¿Ok? Estos ideas or comentarios to start a conversation. Okay, here we have 5 different ones. Okay, we have 6, but the first one is already answered. So I want you to complete this by yourself. Okay, and then we're going to start checking them together. Okay, is it clear what I want you to do right now? Yes, teacher. Yes, thank you, Atsin. Yes. The rest of you, thank you, Blanca. The rest of you, Yes, Yes. teacher. yes. Yes, Yes, teacher. Yes, Okay, teacher. very good. Thank you very much. So please start working on this activity. Write it down in your notebook because you need to paste it at the end of classroom because it's going to count for your participation. Okay. And here we're going to read some. Okay. Ahorita vamos a compartir algunos de los que pusieron because I'm sure all of you are going to put different things. Okay. Y es la parte bonita que todos tienen diferentes ideas. Okay. So please start with this conversation. Well, sorry, with this activity, and let me know when you're ready. Me comentan cuando estén listos here in the chat. Okay? Let's start working on this, guys. Thank you. If you have a question, you can always ask me, okay?
Ready, guys? Or do you need more time? I'm ready, teacher. Okay, thank you, Pedro. The rest of you guys? Give me a second, teacher. Okay, no problem. I'm just checking. You can be as creative as you want, but remember, it needs to make sense, okay? Okay, guys, let's start checking answers together. Okay, so we needed to think of a situation where you could use each conversation started below. Okay, we already have the first one. The flowers are beautiful, huh? I love spring. Where can we use this type of comment? On a bench in a park, no? Or maybe in a neighborhood, in a garden, ¿no? Tal vez estoy en mi patio, en mi jardín, en mi vecindario, ¿no? Y pasa alguien o invito a alguien. Maybe there también puedo decir, ¿no? If I have flowers in my garden, right? No solamente en un parque, okay? What about the second one? Who wants to help us this, reading the second one and reading your answer? Number 2. Yes? Karime. Gosh, it's so crowded here and it's hot. Mm-hmm. In a row, in a bull, in here, in a row at the bank. Yes, right? In the line and the bank, en la línea del banco, ¿no? Lleno, right? Y super hot, ¿no? Que estamos en el sol waiting. Okay, very good. Thank you, Karime. Blanca. In the subway. In the subway, yes, of course, no? We were like como sardinas. Yes, okay, very good. Liliani. In the concert. In a concert, yes, very good. So crowded here and it's sad, ¿no? Si estamos en Coachella or something like that. Okay, Juan Manuel. In the Comic Con? In Comic Con, San Diego Comic Con? Yes. Yes, of course, especially there, ¿no? If you have been there, guys, it's una locura. Yes, very good. Pedro, and then Atsin, and then Nancy. In a beach. In a beach, yes, no? Mazatlan, sometimes, yes. Okay, thank you. Atsin? In a stadium. In a stadium, of course, right? Very good. And Nancy? In a flea market. In a flea market, yes. En el mercado, en el tianguis, sobre ruedas, como ustedes lo conozcan. Very good. Thank you very much. What about the third situation? The third comment. Who wants to help us reading the third comment? Yes, the third comment, please. Pedro. In a hotel, when I Can you I go please to help us? the
Can you please help us reading the comment and then giving us your answer? Sorry. Can you please read it, the number 3, and then you say you answer? Yeah, Yeah. I'm sorry. Uh-huh. Whoa, the elevator is really slow today. Okay, and you say where can we use that comment? In a hotel when I go to the vacation Yes, in the beach. inside a hotel, right? On vacation. Very good, thank you. Anaí? On the way to the office. Okay, on the way to the office, ¿no? For example, if I'm inside a building, si estoy dentro de un edificio. Very good, thank you. Liliani? Yeah, in a building. In a building, yes, right? But not all the buildings have, so maybe in some of them. Okay, very good. Juan Manuel? In the building where you work. In the building where you work, right? If the office is inside the building, yes, very good. Cynthia? In a scraper. In a scraper, what is a scraper? Es rascacielos. A skyscraper. Okay, yes, very good. I'm going to write it here. Skyscraper. Ajá. Un edificio rascacielos. Okay, very good. Thank you. Viviani? In a hospital. In a hospital, of course, right? Very good. Thank you very much. Number 4. Who wants to help us reading number 4? Carla. Hi, there is Wendy Hood. Okay. On the street, Uncle Person. Yes, right on the streets. Very good. Thank you. Juan Manuel? In the streets of your neighborhood. Of course, right in your neighborhood, the streets, right? Very good. Miguel Ángel? It for tears, some there is always with. In the what? Sorry, can you repeat it? It for tears, so there is always with. Always? Yes. I cannot get the context. Can you explain me a little bit more? Es que bueno, que según yo puse como, ¿qué sería? Ay, se me fue la onda. Es como si hubiera usado las escaleras. No, digo las Okay. escaleras, no. Las escaleras era, ya se me fue la onda. Oh, try, Era yes. esa. Like in where? Yes, Miguel Ángel. Era como, bueno, es que creo que quise ponerla como, mira, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? A un edificio, bueno, a una altura, pero no sé. Okay, in the top of a building, for example. En la cima o en el tope o en la parte de arriba de un edificio. Ajá. Okay, yes, right? You can say if you're in the top of a building or in top of your house, ¿no? For example, si estás en el techo de tu casa donde no hay obstrucción de otros buildings, por supuesto, you're going to feel the wind, ¿no? And you can say, for example, ¿no? I think what you wanted to say, ¿no? And well, creo que esta puede ser la situación, ¿no? No lo dijiste tal cual, pero ya lo imaginé, ¿no? Que estás en a house, ¿no? Or something like that, y que te encuentras al vecino, pero en el techo, ¿no? Imagínense, impermeabilizando el techo, ¿no? Y tu otro, neighbor is doing the same thing, ¿no? Probablemente le dirás hi, ¿no? Porque aquí hay un saludo, right? Hi, and you say, it's windy, huh? Como que, ya hace mucho viento, ¿no? Cuando toda la gente sale a arreglar sus techos or something like that.
¿Estoy cerca del contexto que querías comentar? No, teacher. No? No. So, can you explain it again? Bueno, no lo entendí bien. Ok, por ejemplo, que si subes a tu casa y que vas a arreglar tu techo, en los techos de las casas se puede sentir más el viento que si estás abajo, donde las casas no dejan que el viento corra tan libremente, right? Sí, sí. Probably, ajá, si te encuentras al vecino en la azotea de tu techo, porque hay unos vecindarios donde todos los vecinos pueden subir libremente a sus buildings, ¿no? A sus casas, a sus roofs, pueden subir a sus techos y a veces te encuentras al vecino en el techo de su propia casa cuando tú estás en el techo de tu propia casa también, ¿no? Y obvio, corre mucho el viento, ahí se nota más, ¿no? Probably. Ujú. Yes, I teacher. think that could be another context. Okay, very good. Thank you. What about number 5? Liliani? Liliani? This food doesn't look too good in Mhm. the hospital. In the hospital, yes. This food doesn't look too good. Okay, thank you, Liliani. Juan Manuel? In the fast food restaurant. In the fast food restaurant. Okay, very good. Thank you. Carla? On the street and the food stand. Yes, in a food stand on the street. Yes, very good. And who's going to be the next one? Sorry. Ya no pude ver, alguien bajó la mano. Era yo, Al- maestro. Yes, Blanca. Igual, on a strict stall. In a street stand. But why? Why do you have guys against the street stand? ¿Qué tienen en contra de los puestos de la calle? They have the best food. Well, I don't know. Aquí en México, aquí en la ciudad, no Ajá. es muy bonito comer en la calle. Really? You don't recommend it? No me lo recomiendas. Bueno, depende de dónde vaya. It depends. Well, you can give me suggestions later. Ya me darás sugerencias, ¿no? If I visit once again. I haven't been in Mexico City in a long time y siempre voy a lo mismo, ¿no? Como a Reforma. So I've seen some tacos stand, ¿no? Puestos de tacos, pero digo, yo no sé, creo que le van a echar piña y digo, ay no, or something like that, ¿no? So, bueno, ya me recomiendan luego. Okay, very good. And what about number 6? Who wants to help us with number 6? Yes, number 6. Karime. I am a bit nervous. Mm-hmm. Is it your first class too? Mm-hmm. Okay. And your comment? First day of class. First day of class, of course. Very good. Thank you. Carla? In driving a school. In a driving school. Yes, escuela de manejo. Very good. I'm nervous. Okay, thank you. Another comment, guys? Another context where we can use this comment? No? Pedro? In my English class. In my English class. Ay, no me quería que me dijeran en la English class. No, no quiero. I don't want you to be nervous. En otra clase de English, no, en esta no. Aquí nadie está nervous, right? Okay, no, guys. ¿Y por qué nerviosos? ¿Y qué? No pasa nada. There's nothing. Course 1. In course 1, probably course 1, ¿no? Que nos dicen todo en English y nada. Yes, ¿no? Con la cara de Miss Jackson, right? Very good. Thank you very much. Thank you, guys. Okay, let's move on to the last activity of this lesson, and then we're going to go to the break. How can we use actually? Okay, actually. Let's check this. Samantha, can you help us reading this information for us, please? ¿Cómo usamos el actually? Que no significa actualmente. What is actually? Can you help us?
Sure, you can also use actually to correct things people say or think. Sorry, can you repeat it? Yes, you can also use actually to correct things people say or think. Okay, very good. Thank you. So here, guys, the explanation of how to use actually, cuándo y para qué lo usamos, ¿no? You can use actually to give new or surprising information, para dar información nueva o sorpresiva, ¿no? O como que alguien no la espera, right? You can use actually also to correct things people say or things. También lo usamos para corregir cuando alguien comete un error, ¿ok? What is actually for us in Spanish? Do you know? Por ahí lo mencionó la semana pasada. What is actually? ¿Sería en serio? Not exactly. Actually. For example, if somebody asks, are you Asian? Yes. Actually, I am from Korea. ¿Eres asiático? Sí. Actually, I'm from Korea. What am I saying there? Te preguntan, ¿eres asiático? Sí. Ajá, soy de Corea. What is actually? We have here one example. Ajá, Blanca. ¿Así es o correcto? Actually, it will be like, de hecho, ok. ¿Eres americano? Bueno, de hecho, soy de Canadá, right? Es para corregir lo que alguien más dice, como para enfatizar algo, ¿no? Para dar nueva información o información un poquito sorpresiva, ¿no? Como más marcada, ¿no? Actually, in Spanish, it will be like un de hecho, ¿ok? ¿Eres americano? Sí, de hecho, soy de México, right? Si nos vamos a otro país, a Europa, pues sí, soy del continente americano. De hecho, soy de México, ¿no? O de hecho, soy de Estados Unidos. De hecho, soy costarricense, ¿no? Or something like that, okay? That will be actually, okay? So, here, for the last activity, I want to show you something, okay? I think this is going to be easier than the one that we have in the book, okay? Let me show you here. And let me know if you can see it. Can you see it now? Yes. Okay, very good. Here we have 5 different comments, okay? And here we have 5 different answers using actually, okay? You need to match them. Hay que enlazarlas, okay? Pero tienen que tener coherencia, tienen que tener sentido. It needs to make sense with what the comment, the previous comment, it's about. Is your neighborhood very peaceful? What is the meaning of this? What is the meaning of this question, guys? ¿Tu vecindario es tranquilo? ¿Es muy ¿Es tu tranquilo? vecindario muy tranquilo? Okay. What can we answer to that? Here we have 5. Actually, I'm cold. Yes, it is. Actually, it's my first time in the city as a tourist. Actually, they're not mine. My sister lent them because I got wet. No, actually, I'm a really bad dancer. Actually, it's just in the morning, but at night, it's really active here. There are many nightclubs. So which answer is the best one for this one? ¿Es tu vecindario tranquilo? Is your neighborhood very peacefully? Blanca. Letter E. Letter E. ¿Qué dice letter E? Mm, ¿Es tu vecindario muy tranquilo?
De hecho, En las mañanas, es solo en las solo en mañanas. las mañanas, pero en las noches, Pero, ajá, las noches son realmente, hay como mucha mucho actividad, movimiento, ¿no? mucho movimiento, ¿no? Mucho grito, right? There are many nightclubs, ¿no? Como que hay muchos clubes nocturnos, entonces en las mañanas it's very peacefully, but at night it's like there's a lot of things going on, ¿no? Hay muchas cosas que pasan. So that comment matches the first one. Ese comentario tiene sentido a la primer comentario o pregunta que se nos hizo, ¿no? So I want you to continue with the next ones doing the same, okay? Please write them down in your notebook, okay? Apúntenlos en su cuaderno. It's also going to count for your participation. Cynthia, do you have a question? Do you dance or anything? Okay, Did? yes. Please answer them in your notebook. Yes, I want all of you to answer them in the notebook, and then we're going to check them together. Okay, you're going to help me with that one. Okay, please remind me. Okay, please, guys, complete this small activity. Okay, in how to use actually, and when you're ready, let me know. Okay, ya que terminemos esta, la revisamos y luego nos vamos al first break. Okay, is it clear what I want you to do now? Yes. Yes? Yes. Okay. Very good. Thank you. So please start working on this small activity, guys. Let me know if it's okay or if you want me to zoom it out a little bit. Si necesitan que le haga poquito zoom.
Ready, guys? Can we start checking answers together? Yes, teacher. Yes? Yes. Okay, very good. Thank you very much. We have the first one already answered. Okay. Is your neighborhood very peacefully? Actually, it's just in the morning. There are many nightclubs, but nightclubs here. But at night, it really actives. Okay. Cynthia, you were about to help us with number 2. Yes, teacher. Mm-hmm. Do you dance or anything? Is Mm-hmm. D? No, Mm-hmm. actually, I am a really bad dancer. Okay, very good. Thank you. Do you dance or anything? ¿Bailas o algo? Mhm. No, actually, I'm a really bad dancer. No, de hecho, soy un mal bailarín o no bailo muy bien. Okay, very good. Thank you. Who wants to help us with number 3? Por ahí vi una manita que bajaron. I don't know. Number 3, please. Yeah, teacher. Atsin, thank you. Is this your first time in this museum? Mm-hmm. And it's letter B. Yes, it's actually. This is my first time in the city as a tourist. Okay, very good. Thank you. Is this your first time in this museum? Yes, it is. Como sí, sí es mi primera vez en este museo. De hecho, this is my first time in the city as a tourist, ¿no? De hecho, es mi primera vez en esta ciudad como turista también, ¿no? Okay, very good. Thank you very much. Who wants to help us with number 4? Carla. It's so hot in here. Mm-hmm. A. Actually, I am cold. Okay, very good. It's so hot in here. Actually, I'm cold, ¿no? Está muy caliente aquí, qué calor, ¿no? Uy, de hecho, yo tengo frío, right? Very good. Thank you very much. And the last one, number 5, please. Liliani. I love your shorts. Mm-hmm. See, actually, they are not mine. My sister let them because mine would get. Got wet, right? Okay, very good. I love your shoes. Actually, they're not mine. My sister lent them because mine got wet. Le dice, me encantan tus zapatos. Y le contesta que, actually, No son de ella, que se las prestó su hermana. yes, como de hecho, no son míos. Mi hermana me los prestó porque los míos, ¿qué? Se mojaron. Se mojaron, got wet. Yes, very good. Thank you very much. Easy, difficult, the usage of actually. El uso del actually está muy complicado, teacher. Está muy sencillo. What do you think? More or less. Easy. 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 Okay, It's very a piece good. of cake. It's a piece of cake. Okay, very good. Thank you very much. Okay, let's stop for here for this moment, guys. Let's go to our first break. We're going to come back in 30 minutes, okay? Volvemos alrededor de 30 minutitos. Vayan a desayunar si no han desayunado, a respirar un poquito, or something like that. And then we're going to continue with the last part of the class, okay? Thank you, guys. Okay, I'll see you in a moment. Nos vemos en un momentito. Thank you.
recibe, no me rendiré a tu oleaje. Hoy queda solo humedad de aquel mar bravio que fuiste, tu orgullo y tu vanidad me has dejado sola y triste, y hoy mendigas caridad de un amor que nunca diste. Y oigo las olas del mar que no cesan ni un momento. ¿Qué culpa tiene la flor de haber nacido en el campo? La culpa la tengo yo por haberte amado tanto. La culpa la tengo yo por haberte amado tanto. Pero las olas del mar consolando están mi llanto. Pero las olas del mar consolando están mi llanto. Siempre solo siempre solo por quererte amar. Oigo las olas del mar que no cesan ni un momento. Oigo las olas del mar que no cesan ni un momento. De ti me voy a ausentar, por mí no viva llorando. De ti me voy a ausentar, por mí no viva llorando. Y si otra llegas a amar, vive siempre recordando. Si otro llegas a amar, siempre vive recordando. Que con las olas del mar, mi amor te estará cantando. Que con las olas del mar, mi amor te estará cantando. Sorpresa de este aposento solo por quererte amar. Y oigo las olas del mar que no cesan un momento. Las olas del mar que no cesan un momento. Estás bien, estás bien. Ok. La mano, Liz. ¿Todos están bien? ¿Alguien más necesita ayuda? Es tu oportunidad, Peter. Bésala. Gracias. ¿De verdad eres amigo de Peter Parker?
Puedo terminar la siguiente orden, pero sin los nuevos materiales del tráiler... Maldita sea. Aún tenemos para el acuerdo de Gargan, ¿verdad? Sí, pero es ella. Oh, podría ser momento para terminar el sello de altitud. No empieces con Solo sería eso. un golpe. No. 8 años. Y nada de los federales, nada de esos payasos con disfraces de noche de brujas de la Torre Stark. Y un día de la nada, ese hombrecito de las mallas rojas se aparece y cree que puede destruir todo mi trabajo. En serio. Lo voy a matar. Lo voy a buscar. Lo encontré. El hombre araña se apareció y salvó heroicamente a un equipo de decatlón académico de Queens. La identidad del héroe enmascarado aún no se conoce. Mamá. Ay, niño, qué bueno. Peter, ay, ven acá. Este fin de semana el equipo de Midtown de decatlón académico venció a los mejores del país para ganar el campeonato nacional. Y ese mismo día vencieron a la muerte. ¡Una explosión! Sally gritaba, Flash gritaba, todos gritaban. Láseres morados, humo por todas partes, una cura, parecía un concierto de Bon Jovi. Como saben, salimos con vida. Y eso era lo importante. No podía perder un estudiante en un viaje escolar. No otra vez. Por suerte, nadie resultó herido. Gracias al hombre araña. Gracias, hombre araña. A continuación, la arañamanía arrasa la escuela. ¿Y tú cómo puedes mostrar tu espíritu arácnido? Oye, gordo. ¿Qué se siente ser famoso pero que nadie sepa que eres tú? Súper loco. Sí, súper loco. ¿Y si le decimos a todos? No. ¿Y si yo le digo a todos? No, Ned, no es una buena idea. Ok, vámonos, se nos hace tarde. No voy a clase. De por sí estás en problemas por saltarte el decatlón. Escucha, ya lo descifré, ¿sí? El de las alas le roba control de daños. Y con lo que le roba control de daños, fabrica las armas. Lo único que falta es atraparlo. Pero tenemos examen de literatura. Ned, es probable que ya no vuelva a esta escuela. Stark mudará a los Vengadores al norte, así que... Al capturar a este tipo, entonces... Oye, güey, ¿vas a desertar de la prepa? Es que la prepa ya me queda muy chica. Parker, a mi oficina. ¿Y? Estás castigado. Hiciste mal. Sabes que no fue correcto. La pregunta es, ¿cómo lo vas a corregir? ¿Te iban a aplicar la ley del hielo? Te lo dice alguien que estuvo congelado 65 años. La mejor forma de ser cool es obedecer las reglas. Sabemos que está bien y que está mal. La siguiente que esos mensos te quieran convencer de hacer algo que sabes que Oye, está mal. ¿a dónde vas? Solo ser cool es obedecer las reglas. Sabemos que está bien y que está mal. La siguiente que esos mensos te quieran convencer de hacer algo que sabes que Oye, está mal. ¿a dónde vas? Solo pregunta, Regresa. ¿qué haría el Capitán América? ¿Y tú qué haces aquí? Ni estás castigada. Ya sé, me gusta venir a dibujar personas en crisis. Es usted. Tu cuerpo está cambiando. Créeme, yo sé lo que se siente. ¿May? Hola, Karen, ¿qué hay? Hola, Peter. ¿Y tu examen de literatura? Oye, ¿crees que puedas ayudarme? Quiero descubrir quiénes eran los tipos bajo el puente aquella noche, pero solamente recuerdo una parte de la matrícula. Puedo ejecutar reconocimiento facial con los videos de ese encuentro. ¿Videos? Sí, Peter. Grabo todo lo que ves. ¿Todo? Todo. ¿Todo el tiempo? Se llama protocolo monitor de bebé. Sí, tenía que ser. Bueno, reproduce lo del viernes pasado. Con gusto. Hola, amigos. Sí, buena fiesta. ¿Qué pasó, Liz? Peter me ha contado mucho de ti. No. Estaba haciendo tonterías. Ve más adelante, más adelante. ¡Heme aquí, Thor, hijo de Odín! No. Eso no es lo que queremos ver. Tus imitaciones son muy chistosas. Avanza a la venta de armas. Ok. Ellos dos, ¿quiénes son? Buscando en bases de datos policíacos. No hay antecedentes de dos individuos. ¿Nada? Hay uno identificado, Aaron Davis, 33 años. Tiene antecedentes penales y domicilio aquí en Queens. Vayamos a visitarlo. ¿Quieres que active el protocolo de interrogatorio aumentado? Sí.
¿Me recuerdas? Hola. Necesito información y me la vas a dar ahora. Sí, pero tranqui. ¡Dámela! ¿Qué le pasó a tu voz? ¿Cómo que qué le pasó a mi voz? Te escuché bajo el puente, sé cómo suenan las niñas. No soy una niña, soy un niño. Digo, soy un hombre. ¿Y a mí qué? Si eres niño o niña. No soy una niña, soy un hombre. Ya, en serio, ¿quién está vendiendo esas armas? Tengo que saber, dame nombres, o si no... ¿No habías hecho esto antes, o sí? Desactiva la modalidad de interrogatorio. Escúchame. Están vendiendo armas que son muy peligrosas. No pueden seguir en las calles. Si una de ellas cortó el local de Dalmar a la mitad, imagina... ¿Conoces a Dalmar? Sí, los mejores sándwiches de Queens. Los super sándwiches son mejores. No, tienen mucho pan. Me gusta el pan. Oye, por favor. Estúpido modo de interrogatorio, Karen. No lo vuelvas a usar. Esa noche le dijiste, si vas a disparar, dispárame a mí. Tuviste valor. No quiero esas armas en este vecindario. Mi sobrino vive aquí. ¿Quiénes son esos tipos? ¿Y del hombre de las alas qué sabes? Fuera de que es un psicópata vestido de demonio, nada. No sé quién es o dónde está. Pero sé dónde va a estar. ¿En serio? Sí, un loco con el que yo trabajaba hará un trato con ellos. ¡Sí! ¡Sí! Oye, Sí. oye. No te he dicho dónde. No sabes la dirección. Sí, es verdad. Me equivoqué. Qué tonto. Sí. ¿Dónde? ¿Te puedo dar un consejo? Tienes que mejorar en esta parte del trabajo. No entiendo. Soy intimidante. El ferry de Staten Island, a las 11. Ya casi es hora. Eso se va a disolver en 2 horas. No. Quítamelo ya. 2 horas, te lo mereces. Traigo helado en el auto. Te lo mereces, eres un criminal. ¡Adiós, criminal! Bien. Ok, Karen. Activa reconocimiento aumentado. Seguro. Cubierta principal, al frente. Odio a ese tipo. Él es el del puente, ¿verdad? ¿Y quién es el otro? Manténme informado. No está registrado en mi base de datos de criminales. Llamada entrante de May Parker. ¿La redirijo a tu visor? Ahora no, luego le llamo. Ok, droncito. Manténlo vigilado. No hay que dejar que nadie escape esta vez. ¿Quién es el de la izquierda? Mac Gargan. Antecedentes extensos, incluyendo homicidio. ¿Quieres que active matanza instantánea? No, Karen. ¿Qué estuvo de esa matanza instantánea? Es la pick-up blanca. Droncito, busca una pico blanca en el barco. No puede ser más perfecto. Tenemos armas, compradores y vendedores, todos juntos. Llamada entrante de Tony Stark. No contestes. Señor Parker, ¿interrumpo? Pues estoy en la escuela. No es cierto. Buen trabajo en Washington. Ok. Mi padre en realidad no me dio mucho apoyo. Estoy tratando de romper ese ciclo y de cambiar. De hecho, estoy ocupado con algo. No me interrumpas cuando te hago cumplidos. Decía, tienes mucho futuro. ¿Qué fue eso? Estoy en mi práctica de la banda. Qué raro. Happy me dijo que dejaste la banda hace un mes y medio. ¿Qué pasa? Voy a colgar. Fin de llamada. Oye. Se las guardo. Jóvenes, el ferry de armas ilegales era a las 10:30. Ya se sube. Jefe, la araña está aquí. ¡No tan rápido! Oigan, ¿están bien? Se me pasó la mano. Oye, por cierto, el otro era mejor con esa cosa. Y la verdad, estoy en shock. ¿Qué? ¿El FBI? ¿El qué? El FBI es la Oficina Federal de Ya sé Investigación. que es el FBI, pero ¿qué hacen aquí?
cubierta superior. Nos largamos de aquí. ¡Actívate la araña electroshock! Estás jugando con cosas que no entiendes. ¡No inventes! ¿Qué hago? ¡Karen! ¡Rayos X! ¡Resalta los puntos más fuertes! ¡Granada de telaraña! ¡Telaraña dividida! ¡Ya! Buen trabajo, Peter. Tuviste un éxito de 98%. ¿98? ¡Sí, hombre araña! ¿Qué carajos? Hola, hombre araña. ¿No que practica de la banda? Señor Stark, ¿puedo hacer algo? ¿Qué quiere que haga? Creo que ya hiciste suficiente. ¿Así nada más? ¿Simplemente te vas? Los federales nos estaban esperando. ¿Y ahora Iron Man sabe de nosotros? Sí, voy a huir. Y tú deberías. Me consta que no puedo hacerlo. Bueno, ¿y ahora qué? Mason, ¿crees que tendrías el sello S de altitud funcionando a tiempo? ¿Es en serio? Sí. No te vas a arrepentir. ¿Te quedas? En el episodio anterior de Regando la Popó con Pete,
Peter, te dije que dejaras esto, pero no. Hackeaste un traje de millones de dólares para poder ir a mis espaldas a hacer la única cosa que te dije que no hicieras. ¿Están bien todos? No, gracias a ti. ¿No gracias a mí? Esas armas están en las calles y traté de decirle, pero no quiso hacer caso. Esto no habría pasado si tan solo me hubiera hecho caso. Si de verdad le interesara, estaría aquí. Sí te hice caso. ¿Quién crees que llamó al FBI, eh? Yo fui el único que te tuvo confianza. Todos los demás me dijeron loco por reclutar a un niño de 14 años. Tengo 15. No, aquí cierras el pico. Sí, el adulto habla. ¿Y si alguien hubiera muerto? Sería otra historia, ¿no? Porque sería culpa tuya. Y si murieras tú, entonces sería culpa mía. No quiero eso en mi conciencia. Sí, señor. Sí. Yo no quería... Perdón, es que yo no... alcanza. No entiendo. Es que yo solo quería ser como usted. Y yo quería que fueras mejor. Ok, ya que no resultó, devuélveme el traje. ¿Pero hasta cuándo? Para siempre. No. Sí, sí, así son las cosas. Por favor, Dámelo. señor Stark, usted no entiende. Esto es todo lo que tengo. No soy nada sin el traje. Si no eres nada sin el traje, no te lo mereces, ¿ok? Ay, ya suena mi papá. Solo que no traje más ropa. Se me ocurrirá algo. Hola. Te llamé todo el día y no respondiste el teléfono. No me hagas eso. Y luego vi lo del ferry. Llamé a 5 estaciones de policía. Fueron 5. Llamé a 5 de tus amigos, Estoy a la bien. madre de May, Ned. ¿Sabes lo que sentí? Ya, relájate, sí, estoy bien. ¿Sí? Sin estupideces. Sé que te fuiste del castigo. Sé que te fuiste del hotel en Washington. Sé que te sales de la casa todas las noches. Eso no se hace. Peter, tienes que decirme qué está sucediendo. Dilo y ya. Solo estamos tú y yo. Perdí la pasantía en Stark. ¿Qué? Sí. ¿Y qué pasó? Es que creí que si trabajaba duro, creí que él iba y no. Pero... la regué. Ay, está bien, está bien. Está bien. Perdón por preocuparte. Pero no es para arruinarte la vida, ¿eh? Sí, ya sé. Yo también salí a escondidas. Sí. Ve a bañarte. Hueles feo. Hueles a basura. Ya sé. Peter, eres buen estudiante y eres listo. Solo trata de usar más la cabeza. Ok. Bueno, ya vete. ¿Te expulsaron? ¿Tendrás que ir a la prepa en la 46 donde el director tiene una ballesta? Eso debe ser un mito y no me expulsó. ¡Qué suerte tienes! La obra maestra de Cervantes es El Quijote. Bien contestado, señor Parker. Hola. Hola. Creí que tenías cálculo de quinto periodo. Sí, pero estaba haciendo cosas del baile. Oye, Liz, Yo quería disculparme por lo que pasó en el decatlón. Está Te juro bien. La semana pasada el decatlón era lo más importante, pero por poco muero. No, es que mira, me refiero a que no hice bien, en especial porque me gustas. Lo sé. ¿En serio?
Es que eres pésimo guardando secretos. Sí, te llevarías una sorpresa. Sí, tengo que volver a clase, pero... Te diría que saliéramos, pero estaré castigado hasta que... Ajá. Siempre. Pero... supongo que ya tienes pareja para el baile. De hecho, estuve tan ocupada planeando que no llegué a esa parte, así que... ¿Quieres ir conmigo? Sí, claro. ¿En serio? Perdón, digo, sí, cool. Cool. Ahora tengo que ir por allá. May, tienes que ayudarme. Esto me va a acabar llegando a los tobillos. ¿Qué tal? Llegó el día. Entonces, ¿cuál es el plan? Le abro la puerta, le digo que se ve linda, no mucho para no ser perro. No lo seas. No, y cuando baile con ella le pondré la mano en la cadera. Sí, puedo. Tú debes ser Peter. Sí. Soy el padre de Liz. Venga esa mano. ¡Ay, qué buen apretón! Adelante, pasa. Hola, Peter. ¿Pero qué apuesto te ves? Gracias. No le cambiaste el nombre. ¿Freddy? Peter. Peter. Voy a buscar a Liz. Ok. ¿Todo bien, Pete? Sí. ¿Por qué estás pálido? ¿Te sirvo un trago, un bourbon, whisky o algo? No tengo edad para beber. La respuesta correcta. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Qué hermosa te ves! Por favor, no me avergüences, papá. ¿No es cierto, Pete? Sí, te ves muy bien. Una vez más, la respuesta correcta. ¿Ese es un ramillete? Gracias. Como yo soy su chofer, entonces hay que irnos ya. No, no, no. Primero hay que tomar fotos, amor. Hola. Oh, aquí está. Mamá. Perfecto. Ok, pero más juntos. Peter, más cerca. ¿Sonrían? Listo. Señor, no tiene que llevarme. No hay problema. ¿Qué tal, te gusta? Voy a salir de la ciudad y me queda de paso. Él siempre va y viene. Será la última. Gracias. Lo prometo. Nos vemos en unos días. Adiós. Vámonos, Pedro. Diviértanse, Peter. Sí, gracias. ¿Qué vas a hacer, Pete? ¿Qué? Cuando te gradúes, ¿qué quieres hacer? Pues no sé. No lo interrogues, pa. Solo pregunto, ¿no? Todos los estudiantes de esa escuela más o menos tienen una vida planeada, ¿no? Sí, no, apenas voy en segundo. Peter es pasante con Tony Stark, así que tiene la vida asegurada. ¿En serio? ¿Con Stark? Cool, ¿no? ¿Y qué haces? De hecho, la pasantía en Stark ya se acabó. ¿En serio? Sí, se volvió aburrida. ¿Aburrida?
Te juntabas con el hombre araña. No me digas. ¿El hombre araña? Wow. ¿Y cómo es? Es agradable y buena onda. Te respalda. Ay, mira, qué ternurita. Nos hemos visto, ¿verdad? Porque en alguna parte nos hemos... Porque tu voz me suena mucho. Él está en el decatlón conmigo. Ah. Y fue a mi fiesta. Ah. Y qué buena fiesta. Excelente. Sí, qué bella casa. Muchas ventanas, ¿no creen? Estuviste ahí como 2 segundos. No, no es cierto. Estuve ahí más de 2 segundos. Desapareciste. No, no, yo no desaparecí. Claro que sí. Desapareciste igual que lo hiciste todos los días en Washington. Horrible lo que pasó allá en Washington. ¿Tuviste miedo? Sí. Debió darte gusto cuando tu amigo, el hombre araña, se apareció en el elevador, ¿no? No, yo no subí. Yo lo vi todo desde abajo. Sí. Pero qué suerte que estuvo ahí ese día. Claro, el buen hombre araña. Pa, él siga. Última parada, tu destino. Gracias. Adelántate, Gomita. Le voy a dar a Peter el discurso de papá. Que no te intimides, ¿sí? Te amo. Yo te amo, Gomitas. Guys, are we ready to continue? Yes, teacher. Okay, very good. Thank you. The rest of you? Yes, teacher. Okay. Very good. Thank you very much. Let me show you my screen, guys. And we're going to start with the last part of today's class, okay? Please let me know if you can see my screen. Can you see it? Yes, teacher. Okay, Yes. very good. Thank you very much. So for this last class, guys, well, for this last part of today's class, remember at the end, we're going to have the quiz, okay? What are we going to learn in this last part of the class? Viviana, can you help us reading this? Yes, teacher. Thank you. Identify general and detailed information in an article about small task. Review basic punctuation, capital letters, commas, punctuation marks, periods, and question marks. Use imperatives to write how to article using correct punctuation. Okay, very good. Thank you very much. In this last part, guys, is always reading, comprehension, and writing. Always the fourth lesson of every unit, okay? We're going to learn how to identify general and detailed information in an article, okay? Información detallada, okay? O en general en un artículo pequeño sobre cómo mantener una pequeña conversación, okay? Review basic punctuation, puntuación básica, capital letters. What is capital letters? What is capital letters, guys? Yes, Pedro? Dots slash... capital letters. Sorry, acentos, comas. But capital letters? Minúsculas and... Mayúsculas. Mayúsculas, yes, very good. Commas, okay. Quotation mark, yes. Periods and question marks, okay. Also use imperatives. El imperativo are those expressions that we use when we want to give an order, como para dar una orden o una sugerencia o recomendación muy fuerte, okay, que se puede interpretar como una orden, okay, but of course in English, okay.
to write a how-to article, para escribir un artículo sobre cómo hacer algo, okay? Using the correct punctuation, okay? So that's what we have for this last part of the class. Now, let me switch to the reading here. Okay, here it says, lesson D, making small talk, okay? Hacer una pequeña conversación, una pequeña charla, okay? When do people, guys, use small talk? ¿Cuándo es cuando tendemos a hacer una conversación pequeña? No, sobre X cosa. In which situations? ¿En qué situaciones? That we have a very small talk with people. Ya mencionamos algunos temas in the previous lesson, ¿no? Que el weather, que family, health, ¿no? But when? ¿Cuándo pasa eso? Ese tipo de conversaciones. Or in which situation, or in which places. ¿En qué situaciones, en qué lugares hablamos sobre el clima? Or sobre, I don't know, the topics that we mentioned. Where or when? For example, in the supermarket. No, in el supermarket, when we're talking with a clerk, no, cuando hablamos con el cajero, tal vez. Or maybe la persona que nos da las fruits, no, or the meat, maybe we can have a small talk there, no, about the food, no, pequeña conversación. ¿Qué le damos? No, pues jamón de este. Oh, really? Do you want this one? I'm going to make, because I'm going to make this food, no? Oh, I suggest you this one. Oh, really? Why? Well, because the flavor is better, no? Oye, ¿qué va a hacer de comer? No, pues voy a preparar esto. ¿Qué me recomienda? Le sugiero esta carne porque así, así. ¿De verdad? ¿Y por qué la otra no? Oh, porque esta le sirve más cuando va a hacer este platillo y la otra es un poco más grasosa, ¿no? Oh, okay, I get it, no? So that's an example of a small conversation, no? So in a very basic context, we can have small conversations. We have small conversations all the time. En todos los tiempos, en todos los momentos, tenemos conversaciones pequeñas, okay? With random people, con gente aleatoria, ¿no? Gente en la calle, gente en the supermarket, in school, in the hospital, in the pharmacy, in every place that we have people, there are small conversations there. Okay, so let's check what we have here. Okay, it says, read the title of the article and the introduction of on the left, la introducción, no? Think of a tip, then read the whole article. Okay, what's your tip mentioned? Let's check. ¿Qué podemos hacer here? I would like to have Rigoberto. Can you help us reading this information that we have here on the left? Do I have Rigoberto here? I'm here. Yes, please. Can you help us with the information on the left side? The whole paragraph. Yes. Improve your skill and smart talk your way to success. According to some surveys, the ability to smile talk is important for social and professional success. Sharing about topics like the water or weekends helps you connecting with people, and that can be the key to making friends or business contacts. You don't have to be outgoing to make smart talk. Who's following these easy tips? Okay, very good. Thank you very much. So this is the introduction, guys, to what we mentioned before at the beginning of the class, no? You say, guys, do you like to talk? Is it easy for you to chat or to talk to new people? And you say, I know, teacher, I'm shy. Sometimes it's difficult for me to start a conversation with somebody new.
right? Because I'm very introvert, ¿no? Soy muy introvertido, me da mucha pena hablar con gente nueva or to start the conversation. Y luego en inglés, uy, más me da pena, ¿no? Or something like that. So, well, we don't need to be experts to start a conversation, no? We can start a conversation since the most general topics, no, that you can imagine. And here we have an introduction about that, no? Antes de leer los tips, here we have the introduction. I'm going to read it once again, okay? Improve, what is improve? What is the meaning of improve, guys? Improve, it means, yes? Sorry? Mejorar, yes, do better. Improve your skills, habilidades. Mejora tus habilidades and small talk. Y mejora tu conversación, ¿no? Tu diálogo, right? Your way to success, ¿no? Tu camino al éxito. ¿Al éxito en qué sentido, right? No me voy a ganar una medalla, nothing like that, ¿no? Sino tener éxito al tener una conversación, poder hacer una conversación with somebody else in English, ¿no? A lo mejor estoy enfrente de un científico muy importante, right? ¿Quiere decir que yo no puedo hablar con él porque él sabe más que yo? Of course not. Claro que no. That's not an obstacle, right? I can keep a conversation about anything, okay, with this person, but I need to know how. Which words should I use, no? To read the context, to read the environment, leer el ambiente, en qué contexto estoy, ¿no? De qué le puedo preguntar o qué puedo comentar in order to make the other person chat with me, okay? Here it says, according to some surveys, the surveys son encuestas, okay? De acuerdo a algunas encuestas, the ability to make small talk is important for social and professional success. Chatting about topics like the weather or weekends help you connect with people, and that can be the key to making friends or business contacts, guys. Entonces, los amigos no llueven del cielo, ¿no? No va a llegar alguien y nos va a decir, ¿quieres ser mi amigo? ¿Quieres ser mi amigo de mi compañero de trabajo? We need to start somewhere. Hay que comenzar en algún punto, right? And this is a good way, ¿no? Primero entablando una conversación, ¿no? In order to know more about each other, ¿no? Para irnos conociendo poco a poco, ¿no? You don't have to be outgoing to make small talk. What is outgoing, guys? Somebody knows? Extrovertido. Extrovertido. ¿Y qué es una persona extrovertida? What is that? Alguien que expresa, ¿no? Lo que siente, así como. Yes, that is very not afraid of showing who they are, ¿no? Quien no le da tanta pena expresarse o ser quien es de alguna forma o hablar con otros, no se cohíbe tanto por así decirlo, ¿no? Entonces dice, no necesitas ser así, right? No todos somos así, outgoing, right? To have a small talk, right? Just follow these easy tips. And here we have the tips, okay? Let's check them one by one, okay? Nancy, can you help us reading the first one? Yes, teacher. Smile and say hello when you meet someone new. Say your name and snake hands. Oh, Need sorry, to that's a H. Parece una N, ¿verdad? But it's a H. Shake hands. Shake hands. Try Yes. to speak the person's name. Nice to meet you, Mariana. Mariana.
Yes, right? Very good. Thank you, Nancy. So it's the first thing that we need to do, right? Or we usually do when if we're trying to be polite, no? Smile and say hello when you meet someone new. Say your name and shake hands, no? Basically, we already know that. Try to repeat the person's name. Nice to meet you, Mariana, no? In order to let them know that you know now their name, ¿no? Tú te dices su nombre, dices mucho gusto, persona tal. Okay, that's the first thing that we need to do, right? Very good. The second tip, Anaí. Make a comment about your surroundings. For example, the water is it's really cold today. Or the event. There are a lot of people here. Very good, right? Then later we can make a comment about your surroundings. Your surroundings is like the things that are around you, ¿no? Haz un comentario sobre lo que pasa alrededor, ¿no? For example, the weather, ¿no? It's really cold here, ¿no? Or the event. There's a lot of people here, ¿no? Haz un comentario sobre algo que suceda, ¿no? Que esté pasando, okay? Because, well, the other person is in the same situation as you. So probably he or she is going to make a comment about that also, okay? So that's a good icebreaker, ¿no? Para romper el hielo. Oye, ¿no crees que hace frío aquí? ¿No? O como que hace mucho calor, ¿no? O como que, oye, el maestro está muy enfadoso ahora, ¿no? Ay, sí, yo también lo creo. Oh, ok, ¿cómo te llamas? Ah, ¿por qué vienes aquí? Ah, porque quiero aprender inglés, ¿no? Something like that. That could be an icebreaker. And then you start the conversation, right? Very good. What is the next tip that we have here? Cynthia? Yes, teacher. Please. Ask question, try to find something you have in common. Are you new to the company too? However, don't ask very personal question. For example, about some munits, salary or age. Okay, someone's. Uh-huh. Someone's. What is someone? Alguien. Okay. Okay. Pero eso es un posesivo. Someone's salary or age. Thank you, Cynthia. Another tip, guys. Ask questions. Ask preguntas. Okay. To have the conversation. Para que una conversación fluya, hay que hacer preguntas de vez en cuando, ¿no? No esperamos que nosotros estar contestando. También hay que hacer preguntas, right? Try to find something you have in common. Intenten encontrar algo que puedas tener en común with somebody, okay? Are you new to the company too? ¿No? ¿Eres nuevo aquí en esta escuela? ¿En este trabajo? ¿En esta oficina? However, okay, don't ask very personal questions, ¿no? In order to not make the other person feel uncomfortable, ¿no? No hay que empezar como, oye, ¿eres nuevo en la escuela aquí? Ah, sí. Oye, ¿y cuántos divorcios llevas? What? It's like, it's kind of personal, ¿no? Como que esa pregunta de dónde salió, right? So try to avoid those sensitive topics at the beginning at least, ¿no? Al principio, las preguntas personales no dan una muy buena impresión, okay? So try to avoid them, ¿no? Like someone else's salary, como hablar del salario, no es algo como muy bien visto, ¿no? Hay muchas personas, pueden preguntar eso, pero a veces no se dan cuenta que esa pregunta puede ser un poquito personal, right? Because it's in a way como decir cuánto vales, por así decirlo, o cuánto cuesta tu tiempo, right? It's like, it's not the best question. No, esa pregunta traten de evitarla o de hacerla, okay? Or to say something else. It's not the best
it's kind of personal. Es una pregunta personal, ¿no? Or the age for some people, ¿no? Talking about age could be very personal. Hablar sobre la edad de alguien puede ser un poquito personal, right? Not only for women, ¿no? Puede ser para todos. Hay gente que no tiene ningún problema en nada de decir, tengo 15, tengo 40 y todos, o lo que sea, ¿no? So, but try to avoid those topics that you think they might be sensitive, okay? What about number 4? Can you help me, please, Jennifer, with number 4? Yes, teacher. Listen actively, show. Actively. Actively. Punto. Show interest with comments like, oh, really? Or does history keep a contact? Eye contact. Eye contact and don't look around the room during your conversation. Yes, very good. That's another very important thing to do, guys, when we're having conversation. Listen actively. ¿Qué es ser un oyente activo? Alguien que solo está oyendo lo que alguien más dice. Eso no es un oyente activo, right? It's when you listen, when you pay attention to what the other person is saying, and you're able to make comments about that. ¿Ok? Hacer comentarios al respecto sobre lo que la otra persona is saying. ¿Ok? Here it says, como, oh, ¿en serio? Oh, that's interesting. ¿Ok? Keep eye contact. Contacto visual con quien hablan. ¿Ok? Don't look around the room during the conversation. Que les estén hablando y ustedes están volteando para otra parte. It's not well seen. ¿Qué pasa? ¿Qué piensa la otra persona? Que no le estés haciendo caso. Yes, that you're not paying attention to the conversation and that is disrespectful, okay? It could be rude for some people or for most of the people, right? Imagine that you're very into the conversation and the other person is like, yes, tell me more. Imagine that behavior, right? It's not nice. So try to avoid that. If you're going to pay attention to that person, pay attention, ¿no? If not, you better stop and then, ¿sabes qué? No puedo concentrarme en tu conversación o decir, ser honesto, no, mejor hablamos luego porque ahorita no te puedo escuchar o tengo otras cosas en mi mente or something like that, ¿no? Be honest, ¿no? Pero no rude. Recuerden, ser honesto no quiere decir ser grosero. There's ways to say things, okay? Very good. What about another tip that we have here? Juan Manuel, number 5, please. Yes, learn about what's going on in the world so you can add to any discussion. Learn about what's going on in the world, ¿no? Es importante, guys, to know what's happening. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día en el mundo? ¿Qué me dicen? De lo que sea. Tell me. The most trendy topics, los temas en tendencia. De lo que sea. Tell me. Yes? COVID. What else? How do you say vacuna? Vaccine. Vaccines. Ok, en el entretenimiento, ¿qué está pasando? Spider-Man, for example, right? That's another topic, right? Another thing that is trendy right now. ¿Qué más está en trendy? A ver, los que están en redes sociales. The fútbol CR7. The what? Sorry, Carla? The fútbol CR7. ¿Fútbol CR7?
Ajá, el futbolista. In sports. Okay, yes. Okay, very good. Thank you. Another trendy thing. Otro tema en tendencia. Los Juegos Olímpicos. Olympic Games, right? They just happened, the Paralympic Games, no? Los Juegos Paralímpicos. So it's important to know what's going on with the world, right? To have a conversation. So you already have that. You that are always in social media, no, well, we, no me incluyo, no digo ustedes. Nosotros que estamos en redes sociales, sabemos todo lo que está pasando en el mundo ahorita, ¿no? A lot of things. For example, this thing with con lo del lenguaje inclusivo y todas esas cosas, right? We are aware of what's happening. Hay muchos temas de conversación. So, ¿cómo que quedarme callado? Right? Que teacher no sé de qué hablar con un extraño. You already have everything that you need here. Todo lo tienen aquí, ¿no? Aquí están todos los temas de conversation in social media. We check them every day. So there's always that something that we can say. Siempre hay algo que podemos decir, right? And there's always that we can, where we can give an opinion even if we're not experts, ¿no? ¿Pueden darme alguna opinión sobre el espacio, los planetas, aunque nunca hayan visitado Marte? Of course, yes, no? You can say, well, I know that there's other planets and I don't know about science, but I find it interesting, no? Because it will be super cool that at some point we can travel to other place, no? Outside of the Earth, right? Entonces, puede hacer un comentario sobre algún tema X sin ser un experto, solamente para mantener conversación, right? ¿Creen que podamos viajar un día fuera del sistema solar? I don't know, but you can say something about it, ¿no? If it's possible, I would like to try it, ¿no? Si alguien me dice que cuesta $100 un cohete, yo me voy. Or someone will say, no, I wouldn't because I will be afraid or I will be scared and things like that, no? So there's always something that you can say, but you need to want to say. Ustedes tienen que querer decirlo o mantener la conversación. Quien no quiera hablar, aunque le pongas los temas más sencillos, pues no va a hablar, ¿no? Y alguien quien quiera hablar va a buscar la forma de hacerlo, cualquier tema, right? To start a conversation, ¿no? Es como cuando están interesados en alguien que le dice, ¿no? ¿De qué le hablo? A ver, busco un tema, un topic, ¿no? ¿Cómo me hago que me tropiezo? Y le digo, ay, es que me pisé aquí el zapato, un chicle y, ay, qué bonitos zapatos traes or something like that, ¿no? And you start the conversation because you want to. So the same thing, okay? There's always conversation for everyone, okay? So let's move on to the next tip. El siguiente tip. Karime, could you please, number 6? Yes. Take your time. Don't rush the conversation. And don't look at your watch. It can seem rude. Okay, here we need to be very careful, guys, okay? Take your time, okay? Don't rush the conversation. Si van a conversar, no apresurar la conversación ni hablar como si nos estuvieran correteando, right? Or something like that. And don't look at your watch. ¿Qué es el watch? What is the watch? Mirar el tiempo. Yes, el reloj. Que están conversando, están, oh, yes. 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 What are you going to think about that? ¿Qué van a pensar? What are you going to think if the other person is like looking at their watch? Or, yes. Que no te interesa hablar con él. Probably, right? That's what people is going to think if you're having a conversation with them for the first time, no? So probably with your friends, no? It's not saying because I've done it before. Yo también lo he hecho y lo hago a veces, yes. And all we do, right? But at the first time, a la primera vez, alguien que no conocemos,
no es la mejor idea. Traten de evitarlo, ¿no? Try to have a good behavior, ya que sea su amigo or something like that, ya lo ignoran después, right? But at the first time, probably it's not the best idea, ¿no? It gives a very bad first impression. Es una primera mala impresión, ¿no? Por lo menos mostrar un poquito de yeah, try respectful, ¿no? Un poquito como eso, los respetos, comportamiento social, ¿no? A little bit at the beginning, at least, right? Okay, very good. What about the next tip that we have here? Juan Manuel, can you please? Yes, answer people's questions with interesting or funny stories. People love stories and will remember you. Yes, right. Don't be afraid to share a little bit about yourself. Que no nos dé miedo compartir un poquito de nosotros, right? Todos nos han pasado cosas bien bochornosas, ¿no? Like, I don't know, right? When it's the opportunity, right? No se trata de ser el payaso siempre, things like that, ¿no? Because, well, not all the people enjoy that. No todos disfrutan eso o que se rían de lo que nos decimos or things like that, ¿no? For example, si alguien hace un comentario about, cosas bochornosas que nos han pasado, yo diría, oh, when I was that remind me this story, that time when I was on the street and I needed to go to the restroom and I couldn't arrive, ¿no? Hoy ese comentario que dices me recuerda una vez que yo estaba en la calle y quería ir al baño y no alcancé a llegar. Imagine, ¿no? La otra persona se va a reír y tú te ríes, and that it makes the conversation like softer. Lo hace la situación. Sí, nos reímos, a lo mejor me da pena o se vuelve cómico y la gente siente como que eres más relajado, ¿no? That it's easier for you to have conversation. No digo, hay que compartir historias bochornosas, sino try to take it softer, ¿no? Tomar las cosas con humor, right? It's a very good strategy in order to gain people's confidence, ¿no? Para ganarse la confianza de alguien. Siempre un poquito de risa or something like that. It's going to make everything easier for you and the other person too. Okay, so that's a good strategy. Don't be afraid. No tengan miedo de compartir quiénes son. Okay, what about number 8? Carla, can you help us? Yes, teacher. Mm-hmm. Later, polite to end conversation says something like, well, it was nice talking to you, or great meeting you, good luck with your job search. Mm-hmm. Very good. Thank you very much, Carla. At the end, guys, when you want to stop the conversation or you need to stop the conversation, leave politely. What is politely? Politely. What is politely? What is polite first? Política. No. Polite. Educado, como formal. Educado, amable, formal. ¿Y politely? Educadamente. Formalmente. Yes, amablemente. Live politely, ¿ok? De política sería politician, ¿ok? Eso sería, se parece, ¿no? Pero nada que ver una con la otra, right? Politely, ¿ok? Abandona o termina la conversation amablemente. Everything is about politeness. Todo va en torno a la amabilidad, la cordialidad, los buenos modales, ¿no? Especially because we're talking about people that we know for the first time, personas que conocemos por primera vez, right? Para finalizar la conversation, say something like, well, it was nice talking to you, ¿no? Fue un placer, un gusto, fue agradable conversar contigo, ¿no? O great meeting you, gusto en conocerte, ¿no? Fue genial. Good luck with your job search, ¿no? Suerte con lo que tengas que hacer, ¿no? And see you later, ¿no? Bye. Y ya, something like that, ¿no? No nada más como, ay, ya me voy, bye. No, it could be awkward, no? So say something nice, no? Have a nice day. Bye bye.
I'll talk to you later, something like that, okay? And the last advice that we have here, Miguel Angel, please, number 9. Yes, teacher. Mhm. In touch, in touch, send Keep in a kid. touch. In touch, touch, Mhm. in touch, send a kid email or text, messenger, Message. messenger, say, say, it was good meet you. Okay, very good. Keep in touch, ¿no? Mantener el contacto. Send a quick email or text or a WhatsApp or a whatever, ¿no? And say, it was good to meet you, if it's possible, ¿no? Si es posible, no siempre a lo mejor decimos, sí, hablé con esta persona, pero no la quiero ver nunca más en la vida ya, ¿no? Bueno, entonces probably we're not going to send that, ¿no? But if it's possible, to send a message, ¿no? Como, fue un gusto platicar contigo, ¿no? Si es que intercambian contactos or something like that later, okay? It's always nice when you receive a message later, okay? About that person, like repeating what they say, ¿no? Que ya se despidieron y ya cada quien para su casa y no sé, después durante el día o mañana le dicen, oye, de verdad, te repito, fue un gusto conocerte, ¿no? La pasé muy bien en la charla, or something like that, ¿no? It was nice to see you again, ¿no? Or I will love to hang out with you once again. Me gustaría salir otra vez contigo otra vez, ¿no? Pasé un rato agradable, or something like that. So, that's the way that you keep a conversation going, ¿no? Es de mantener la conversación y generar más, okay? So these are some basic strategies that we can follow, okay? In order to keep a small conversation, ¿no? Si lo encuentran importante or useful, les sugiero pueden hacer una captura de pantalla, okay? About this, if you want to, okay? Les sugiero, voy a mover mi pantalla, okay? Is that okay? Yes. ¿Puedo cambiar de pantalla? Yes. Yes? Yes. Okay, very good. Thank you very much. So, now, the last activity that we're going to do today, para la última actividad que vamos a hacer aquí, the writing, okay? Para que no se lleven tantas actividades or something like that, okay? How to improve, okay? Brainstorm ideas for each topic and write notes, okay? Algunas notitas, lluvias de ideas. Vayan anotándolas en su cuaderno. Ideas para improve your friendship. What is improve? ¿Qué dijimos que era improve? Mejorar. Mejorar. ¿Y qué son las friendships? Relaciones amistosas. Relaciones amistosas, amistad, ¿no? Ideas para mejorar la amistad. Hagan una lista. Ideas to improve your social life. And ideas to improve your English. Okay? You're going to write down some notes or ideas about these 3 things. Okay? Before you start doing this, okay? Porque les voy a dar unos minutos para que comiencen esto, okay? ¿De qué me va a ayudar esto ahorita? Okay? So here it says, we have an example of what you're going to do. Read the help note and the extract note from the article below and correct the punctuation, okay? Vamos a aplicar lo de la puntuación aquí. And here we have a small article or opinion, una pequeña opinion. Blanca, can you help us read this information about how to improve your friendships? Sí. Yes, teacher. How to improve your friendships? Are your friendships in good shape? Good friendships are important. They can make us happy and healthy. Here are some tips to improve your friendships. 1. Keep in touch. Text or call and ask how are you doing. Forget to say thank you when a friend helps you.
Okay, very good. Thank you. This is the beginning, guys, of how can you, of an advice, okay? Como un consejo de how to improve your friendship, ¿no? Here, are your friends in good shape? Well, here nos falta la puntuación, ¿no? Cuando vemos esto de are you, es una... ¿Cuándo es cuando se invierte el verbo be con el pronombre? Question. Question, nos falta aquí question mark y al principio cuando empezamos a escribir mayúscula o minúscula. Mayúscula. Capital letter, ¿no? Entonces aquí hay que cambiar esta A por una capital letter. Are your friends in good shape? ¿Están tus amigos en buena forma? Question mark. Después de question mark, otra vez capital letter, ¿ok? Good friendships are important. ¿Qué falta aquí? ¿Coma? Period. Punto. ¿Ok? Un punto. Luego, después de punto, ¿qué va? Capital letter. Capital letter. T. ¿Ok? They can make us happy and healthy. And here we can have another period, ¿no? Otro punto. Después de punto, ¿qué sigue? Capital letter. Capital letter once again. Here are some tips to improve your friendships. Aquí unos tips para mejorar tu amistad. ¿Qué punto sigue ahí? 2 puntos. 2 puntos, right? Very good. Number 1, keep in touch. Text or call and ask, how are you? How are you? Okay? Period. Don't forget to say thank you when a friend helps you. Period. Y aquí nos falta otra capital letter. ¿Ok? So hay que cambiarle la puntuación a lo que acabamos de comentar porque esto le falta mucha puntuación, ¿no? Le faltan mayúsculas, les faltan periods, le faltan question marks, ¿ok? Comas, ¿ok? What I want you to do is start brainstorming this, ¿no? Primero hagan unas listitas, ¿no? Algunos tips o ideas para mejorar la amistad, para mejorar la vida social y para mejorar su inglés, ¿ok? After that, you're going to choose one topic, ¿ok? Van a escoger uno de los temas, el de cómo mejorar la amistad o el de cómo mejorar la vida social o el de cómo mejorar el inglés, ¿ok? Y van a hacer un pequeño artículo como este, a little bit longer, un poquito más largo, porque aquí nada más hay un tip. Me gustaría que incluyeran como unos 3 at least, por lo menos, ¿no? Give 3 tips, ¿ok? Then read it and don't forget to use the correct punctuation, ¿no? La puntuación correcta, ¿ok? Which one? Laura, can you help us reading this information? Yes, teacher. Mm-hmm. Foundation, use a capital letter to start a sentence. Mm-hmm. Use a comma before quotation marks, and English use a period in the end of a statement and a question mark and the end of a question. Yes, this is telling us how to use the correct punctuation, ¿no? Cómo se usa la puntuación en inglés. Very similar to Spanish. Use capital letter to start the sentence. Siempre que iniciamos una oración, ¿ok? Después de punto por lo general, letra mayúscula. Use a comma before quotation marks. Coma antes de comillas, right? Y cuando hacemos listados también, enlistamos una cosa, ¿no? Verduras, frutas, zanahoria, rábanos, tomate, hacemos coma, right? Use a period at the end of a statement, ¿no? Punto al final de una declaración y a question mark y un signo de interrogación al final de una pregunta. We already know that. It's very similar to Spanish, ¿no? Solamente que en español usamos 2. In English, we only use 1, okay? So this is about the punctuation, okay? And I want you to start writing this
in this moment, ¿ok? Si no lo completan aquí, lo van a completar for homework, pero me gustaría que comenzaran here, ¿ok? So I can help you in case that you need my help, para ayudarlos en caso que necesiten mi apoyo y los guiando, ¿ok? ¿Queda claro lo que vamos a hacer? 3 pequeñas lluvias de ideas sobre estos temas, ¿ok? Después, escogen solo uno y luego escriben un pequeño artículo, article like this one, ¿no? Basado en lo que escribieron. Por supuesto, hay que poner una introducción, ¿no? A lo mejor si escogen el de vida social, ¿no? Pueden comenzar, no les voy a decir en inglés, ¿no? En Spanish, pero ustedes lo van a hacer en inglés, ¿no? Tener vida social es muy importante para todas las personas, en especial para los jóvenes cuando están en una etapa universitaria, porque pienso que esa etapa es donde ellos empiezan a conocer a las personas con las que van a pasar o probablemente pasarán más tiempo el resto de su vida y podrían conocer a sus mejores amigos, ¿no? Aquí algunos tips para todos aquellos que van entrando a la universidad y quieren comenzar a tener más vida social. Punto número 1, ¿no? And la. And then you give your recommendation. Then number 2. And then you give another recommendation. And then number 3. La, even. Okay? You're going to write something like that. Okay? It doesn't need to be very long. Just clear, ¿ok? No les digo, teacher, tiene que ser de 20 páginas. No, lo que ustedes necesiten, pero que sea claro y que incluya esto que tenemos aquí. Is it clear what I want you to do? Yes, teacher. Yes? Yes, ¿Queda teacher. claro lo que vamos a hacer? Ok, we're going to start this here. Ok, vamos a comenzarlo aquí. Ok, y les voy a decir hasta cuándo vamos a parar, si es que no han terminado. Si paramos y no han terminado, lo completan de homework y lo suben al final, ¿ok? Porque vamos a hacer el examen aquí, ahorita cuando falten 40 minutos para la siguiente hora, ¿ok? Porque we only are going to have 20 minutes for the first quiz y quiero que lo comiencen a trabajar aquí, ¿ok? So, guys, let's start writing this. Primero, la brainstorm de los topics, ya que tengan su lluvia de ideas para saber de qué temas van a hablar o qué van a incluir en su composition, en su pequeño article, ¿ok? Everything in your notebook, todo en su cuaderno, y ya saben, al final para compartirlo en Classroom, le toman foto y lo cargan y it's going to count for your participation, ¿ok? ¿No preguntas hasta aquí? No, teacher. No, if somebody needs me, okay, or you have a question while you're doing this, si alguien tiene preguntas mientras están haciendo esto, please raise your hand and let us know, okay? So I can help you. Para eso estoy aquí. No me voy a ningún lado, but I'm going to keep myself quiet. Me mantendré en silencio para que trabajen tranquilamente, okay? No hay presión, okay? Start working on this, ¿ok? Y si me necesitan, llámenme y yo contesto aquí. Recuerden que la duda de uno puede ser la duda de alguien más, ¿ok? So, it's important. Ask me, teacher, ¿qué significa o cómo puedo decir esto? Y yo les digo, no problem, ¿ok? Para que los demás escuchen y que a lo mejor alguien que no se atreve a preguntar por ahí, también escuche, ¿ok? So, please start working on this, guys, ¿ok? I will let you know when to stop. Thank you, guys. By the way, guys, please check that all of you have access to Classroom, ¿ok? Tengo aquí en Classroom 17 alumnos, ¿ok? Chequen que todos estén. Tienen que estar ahí desde la clase pasada porque ahorita les voy a enviar un email, ¿ok? Con las preguntas para el oral quiz, ¿ok? Please check it. If you have an opportunity, si tienen una oportunidad, chequenlo antes de que nos vayamos, ¿ok?
Is Juan Manuel Lopez here? Yes, here. Here? Okay, yes, thank you. Karime is here. Laura Garcia here. Yes. Okay, Luis Armando, yes, I have you here. Liliani, yes. Miguel Ángel, yes. Nancy Rosas, yes, here. Samantha here. Viviana here. Luis Pedro, yes, here. Pedro, can you write down your full name here? My full name? Yes, please. Me lo escribes aquí en el chat. Please. Okay. Thank you. Do you know Osvaldo Ramírez Pliego? Somebody knows him? ¿Alguien lo conoce? No me acuerdo de Osvaldo. ¿Era el chico que no iba a estar hoy? Blanca? Here. Can you please also type your full name here in the chat? Yes, teacher. Please, thank you. Thank you, Pedro. Rigoberto here. Is Daniel here? No, right? Daniel is not here. Teacher, él Yes. es el compañero que le digo. Ok, ¿pudiste comentarle sobre el que me envíe email? Sí, le dije, pero como se siente mal, creo que no le... Ok, bueno, ok, porque me tiene que enviar email nada más para enviarle la información, ok. Thank you for Okay. letting him know, ok, ya le corresponde a él enviarme eso, ok, porque si Okay. no se va a perder la evaluación primero, pero no quiero que le pase nada tampoco, of course, right? Ojalá que sí lo vea a tiempo. Thank you, Blanca. I'm copying here your name. Rigoberto, can you please type your full name also? No sé, chicos, ¿por qué no les ponen su nombre completo? No sé qué pasa ahí con sus coordinators. Ahorita se lo mando. Thank you. Voy a tener que hacer un llamado ahí a los coordinators. Que les pongan su nombre completo. Ok. I'm checking. So, it's not here only Daniel and Osvaldo. Thank you, Rigoberto. Okay, great. By any chance, somebody knows Daniel's full name? ¿Alguien sabe el nombre completo de Daniel? Tengo que es Daniel y Daniel y luego se apellida con D o su segundo nombre es D. Daniel Alexander López Hernández parece que es. Daniel Sí, Alexander López pero Hernández. tengo que su nombre es con D. Okay. Voy a ponerlo así provisional, please. Alexander López Hernández. Okay, ¿Es porque Daniel? Daniel, Sí, pues sí. yeah, because
when he's connected here, cuando está conectado no aparece su nombre completo, solo Daniel D. Y es lo que tengo. No aparece su full name y en la lista no está su nombre completo. So, Sí, well. okay. Okay, thank you. How's everything going, guys? ¿Cómo vamos? Más o menos. Más o menos. Más o menos bien, más o menos mal. Bien, creo. Vamos, teacher, es lo que importa. Okay, very good. Please let me know you have a problem, okay? Just a small brainstorm, okay? Una pequeñitas listitas de lluvia de ideas nada más para que sepan que van a escribir, ¿no? Y tengan de dónde partir. Yes. 3 minutos más and then we're going to start with the quiz, okay? Guys, if you want to screenshot this information, you can, okay? Si quieren hacer captura a la pantalla, okay? Si creen, if you think that you're not going to finish this on time, please have a screenshot, okay? Para que tengan la información y puedan continuar at home. Because we're about to start the quiz. Teacher, Mm-hmm. no fuimos todavía. Sorry? How do you say genuino? Genuine. Let me write it here. Genuine. 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 Mm-hmm. Thanks. Yes, you're welcome. Guys, I'm going to close my screen for this moment, okay? Let's stop this activity here. Please finish it for homework, okay? Now I want all your attention here. Necesito toda su atención aquí. Because this is the first time, okay? Hagan captura if you need it, okay? Because I'm going to close it, okay? Se va la una, se va las tres, okay? So, now guys, we're going to do the first quiz. Probably you already done it in other courses, okay? This is going to be very easy. The instructions are easy, but we need to pay attention. I'm going to send you a link here in the chat. Les voy a poner la liga aquí en el chat. Van a entrar a ese acceso y me van a decir si tienen acceso, okay? It's going to ask you for your email, probably, for your ID number, su número de matrícula, ok, el que tiene 6 dígitos, que lleva 2 ceros al de beginning, y su full name, por favor, escríbame nombre completo siempre, ok, in your exam, ok, so I can identify you, ok. Si alguien tiene algún problema con la matrícula, teacher, yo no me la sé, or something like that, pongan solamente un dígito de 6 números, ¿ok? Aleatorios, nada más para que les dé el acceso, pero tienen que tener su ID number, ese se los da su corresponsal, su coordinator, ¿ok? Solo por esta vez, but your full name, pero su nombre completo es importante, nada que me llamo, fulanito y, no, full name, nombre completo, ¿ok? So, you're going to have until
the time of clock, hasta las en punto de la hora que tienen para terminar el examen, ¿ok? Cameras open all the time, cámaras abiertas todo el tiempo, ¿ok? And microphones closed, ¿ok? I'm not answering questions about the quiz. No contesto preguntas sobre el examen, solo cositas técnicas, ¿no? Que teacher es que dónde le pico para, ¿ok? At the end you're going to see a button, ¿no? Un botón que dice enviar. Es solo un intento, ¿ok? Cuando les arroje su puntaje, hacen captura por cualquier cosa. Yo de todas maneras los puedo ver luego, ¿ok? Hagan captura, ¿ok? Y eso va a ser todo y ya pueden retirarse, ¿ok? Van a recibir por correo en un momento unas preguntas que hay que contestar por medio de audio, ¿ok? Graben por el audio por WhatsApp, por grabador de voz, notas de voz, como ustedes quieran, pero me van a contestar esas preguntas por email, ¿ok? Entonces yo les voy a calificar de esa manera el oral quiz, ¿ok? También hay que adjuntar la autoevaluación. Ustedes recordarán lo que les compartí en la primera clase. Ok, un formato que hay que descargar. You need to download this format. Ok, this one. Ese hay que descargarlo. This one. ¿Pueden verlo? Yes. Hay que descargarlo cada unidad. ¿Ok? Como cada segundo sábado hay que contestarlo el mismo. Solo lo que cambia es la unidad. ¿Ok? Léanlo, es muy básico, ¿no? ¿Cómo me sentí esta unidad? Sentí que mi aprendizaje fue excelente, bueno, regular, no tan bueno, explicar por qué y nada más y subirlo, ¿no? Ustedes se evalúan a sí mismos, ¿ok? Esto se pone en Classroom, ¿ok? Lo único que me mandan por email son las respuestas del oral quiz, el audio, ¿ok? Esta autoevaluación va en Classroom. Las actividades también van en Classroom. Por favor, cuando hagan su post, porque van a postearlo en la parte que dice nada más aquí como en tablón, ¿no? Aquí, anuncia algo tu clase, adjuntan los archivos de las actividades, las fotos, lo que tengan de lo que hicieron la semana pasada y esta, ¿ok? Y en otro post me ponen la autoevaluación, ¿ok? Para que pueda diferenciarlo. Aquí lo voy a revisar todo. No hay que subirlo a ningún apartado especial. Everything is here, ¿ok? Todo va aquí, ¿ok? El examen, esa parte a mí me llega diferente. Entonces lo único que hay que subir